por deshacerlo por ahí. Por aquí. Sí, claro. ¿Por qué? Sí. No, Que no, que no. No, que no sé, nada más. No. De verdad, no sé de dónde quieres hablar. ¿De escena? Sí, voy a hablar de... Sí, así no... Hablarnos... Sí, no sé qué ha pasado. Seguro que... Te presenta Carmen. Ah, perfecto. Dame tu móvil antes de ti. Eso. Sí. Antes de que quede sin vida. Sí. Bueno, muy buenos días de nuevo. Vamos a dar lugar, o dar paso, mejor dicho, a la primera ponencia entonces, que como ven, estáis viendo el título en la pantalla, en la proyección: Turismo gastronómico y economía circular, lugares de encuentro, cerrando el círculo de turismo de la gastronomía de Slow Food, que es el título del propio curso de verano, y que será impartida por Iñaki García-Mundi Orejo, ¿de acuerdo? Os decía, es uno de los ponentes, hay más en la sala, evidentemente, José María Herranz, compañero que está aquí, con los que ya contamos y abusamos el año pasado, y que han sido tan amables de seguir viniendo, en este caso también hasta Tragacete, para contarnos sus experiencias, todos sus conocimientos. Voy a intentar resumir su amplísimo currículum, ¿de acuerdo? Y para ello voy a aprovecharme de la chuleta, porque, aunque no lo puedo evidentemente contar todos, y algunas de las cuestiones más relevantes, ¿no? Iñaki García-Mundi lleva más de 20 años trabajando en el sector turístico, tanto desde el ámbito de la gestión de destinos turísticos, de la planificación estratégica y el desarrollo de proyectos turísticos, tanto en el sector privado, en la empresa privada, como también en el sector público, ya que fue director gerente de turismo de Santiago de Compostela durante varios años, de patrimonio. En la actualidad es consultor especializado en estrategia del sector turístico y fundador de una consultora turística, Verne, Tourist Experts, y asimismo es profesor asociado y asesor del programa de turismo del Basque Culinary Center.
En este sentido también ha sido director técnico del Foro Mundial del Turismo, de la OMT, y del turismo gastronómico en concreto, y es coautor de la Guía de Desarrollo del Turismo Gastronómico elaborada también por parte de la OMT y el Basque Culinary Center. Colabora en la Organización Mundial del Turismo en el ámbito de la gobernanza del sector turístico, es auditor de un programa de gestión de destinos turísticos también para la OMT, el programa Quest, que tiene como objetivo específico promover la calidad y la excelencia de las organizaciones de gestión del destino turístico en materia de planificación, gestión y gobernanza. Entre los trabajos más importantes destacan los planes estratégicos de turismo de ciudades como Donostia y San Sebastián, el informe para Segitur sobre la aplicación del concepto de economía circular al sector turístico en España, el plan estratégico de la Federación de Música de España, la estrategia de turismo y desarrollo sostenible para Iberoamérica, para la Secretaría General Iberoamericana, el plan estratégico de turismo etnogastronómico de Galicia o el plan estratégico del Cursal de San Sebastián. Es fundador también y presidente del Spain Live Music, una asociación para la promoción de los festivales de música en España y promotora del Fitur Festivals, y también colabora como profesor en varias universidades españolas y extranjeras, donde ha tenido presencia continuada con diversas ponencias sobre estrategias y tendencias actuales del sector del turismo, y en particular sobre la gestión de destinos turísticos, su sostenibilidad, turismo cultural, turismo MICE, turismo de congresos, gastronomía, marketing y comunicación. Hemos sintetizado lo más relevante porque evidentemente la experiencia acumulada es muy extensa, muy amplia y muy rica. Así que muchísimas gracias, Iñaki. Gracias. Gracias a vosotros. La experiencia es por ser viejo, no por otra cosa. No siempre esas dos variables. La acumulación de años. Bueno, pues en primer lugar, obviamente quiero agradecer pues, a los organizadores del evento, a los directores, a Carmen, a Tema y a todo el equipo, ¿no? Y en particular a la Fundación Los Maestros, ¿no? Es decir, porque es mi segundo año aquí, por lo cual me he convertido en un clásico. Dos ediciones, estoy en las dos. Compartimos el ser clásicos, no soy el único, pero sí que es un placer, ¿no? Recuerdo el año pasado cuando me dijeron un tragacético, primero dónde está, ¿no? Y la verdad es que me quedó un recuerdo muy bueno, ¿no? A pesar de que las circunstancias eran un poco distintas ahora, ¿no? Todos estabais, no estabais vosotros, pero es que vuestros compañeros y compañeras que estaban con un palo de distancia, ¿no? Es decir, todos con mascarillas, era un desastre, ¿no? Por lo cual el cambio... Este año me parece hasta más bonito el pueblo, gracias a que nos movemos con más naturalidad. Bueno, y este año no me pude resistir, ¿no? Porque cuando Carmen y Pema me contactaron me dijeron, oye, mira, volvemos a hacer el curso, pero este año vamos a mezclar conceptos de sostenibilidad, de economía circular, de turismo y gastronomía. Y dije, puf, no puedo decir que no, ¿no? Y además Ragacete, y encima eso, también es una forma de apoyar la labor que está haciendo la Fundación Los Maestros, que creo que tiene mucho mérito, ¿no? Por lo cual, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Os voy a compartir algunas ideas y además, fijaos, lo de los círculos nos da para mucho juego, ¿veis? Vamos a ver muchos círculos a lo largo de la ponencia, ¿no? Porque algunos son muy relevantes y porque además, tanto el concepto de turismo circular, que obviamente va en torno a los círculos, la economía circular y la gastronomía, que también se mueve en círculos, pues nos ofrecía unas posibilidades muy interesantes. Esperar que descubra, por coquetería, no pongo las gafas, pero sin las gafas no... Por lo menos la primera vez para ver dónde está, para pasar, creo que tengo un problema. Sí, es posible que... solamente Es una fuente de nuestra instalada. Solamente es... Si solamente es esta página, no hay problema porque algo de memoria todavía me queda. Si no ponemos tu Mac, no quiero que veas. Sí, creo que vamos a necesitarlo. Sí. Sí, No, ¿sabéis lo que pasa? Es que, aparte de mayo, utilizo Mac. Entonces, a veces... No, lo que vamos a hacer es, si quieres... No, pero no traigo adaptador de HDMI. Así que lo mejor es, si quieres, lo vuelvo a grabar en mi ordenador, en PDF, y lo ponemos en PDF. Si me dais 2 minutos... Sí. Estoy en mis gafas y ya está.
entrará. No sé si fue nada, pero no sé si algo más. Ni idea, ¿eh? Ah, sí. Va. Perfecto. Ya está, no pasa nada. Mira, esto es una cosa que tenemos que agradecer al ponente que le tocaba ahora que no haya venido, nos ha hecho un pequeño favor. Ya está todo preparado. Venga, vamos. Vamos, si queréis, vamos a seguir. Ya hemos resuelto la Hemos diferencia. solucionado el estado de capacidad. No. No vamos a tocar. ¿El qué? Los problemas existen, ¿eh? Lo que hay que tener es capacidad de resistir y aguantar, que es lo que hemos tenido durante estos años. Y de hecho, fijaos, el sector turístico no es un elemento aislado de la sociedad en la que vivimos, ni de la economía en la que vivimos. En el fondo, sufre y se beneficia también de los sucesos que se producen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y nos hemos enfrentado, pues, como el resto de sectores y actividades económicas y personas, ¿no? a la crisis de la pandemia de COVID-19, que ha golpeado con excesiva dureza pues, a la economía y sociedad de nuestro tiempo, con lo cual el turismo, obviamente, que no está aislado del resto de actividades, ha tenido consecuencias muy importantes. De hecho, podríamos decir que en el ámbito de la economía, posiblemente el sector del turismo, ¿no? Y el de la economía y el de la cultura, sobre todo en vivo, ha sido el que más ha sufrido, porque es el que durante más tiempo le ha costado volver a la normalidad. De hecho, estamos todavía regresando a la normalidad, ¿no? Aunque el sector turístico ya se encuentra en estos momentos en un nivel de crecimiento, o incluso en números, en estos meses superiores a los del año 2019, es verdad que todavía el año 2022 va a ser un año peor que el año 2019 porque básicamente hasta el mes de marzo-abril la actividad no volvió a recuperarse, ¿no? Y en el ámbito después de la cultura en vivo, pues sí, efectivamente, ahora os dais cuenta de la cantidad de conciertos aplazados que teníamos, ¿no? Bueno, pues yo sigo esperando desde hace 3 años un concierto de Texas que teníamos en Madrid y nos lo han ido prorrogando y creo que en septiembre ya por fin poder ver a Texas de nuevo, que hacía muchos años que no veía. Por lo cual, ahora el sector turístico se encuentra en una situación bastante compleja porque está terminando de digerir esta crisis poliédrica que ha generado el COVID-19, que tiene muchas aristas, que ha transformado muchas cosas
y que está transformando, y algunas seguramente ni siquiera somos conscientes ahora mismo de lo que va a pasar, ¿no? Ahora nos encontramos también con otra crisis, que es la guerra que ha provocado Rusia en Ucrania, que está teniendo consecuencias que además agravan algunas de las cuestiones que ya estaban abiertas con la crisis del COVID-19, todo lo que tiene que ver con el sistema energético, ¿no? Ahora empezamos a ser conscientes de que depender de la energía de otros países y según qué países, pues empieza a ser un problema que nos preocupa, ¿no? Y que además está muy relacionado precisamente con la temática de hoy, ¿no? Con el concepto de economía circular, ¿no? Precisamente este sistema de tratar de buscar ciertos niveles de autosuficiencia, o de tratar de tener proveedores en el ámbito cercano, en el kilómetro cero, ¿no? Pues esto es muy relevante en estos momentos. Y después nos enfrentamos a la gran crisis, al gran problema que tiene el sector turístico. Bueno, no solo el sector turístico, sino la sociedad de nuestro tiempo, que ya sucedía antes de que pasara el COVID-19, que durante el periodo de crisis del COVID-19 nos hemos, digamos, concienciado más también sobre esta cuestión, que es cómo enfrentamos desde nuestro sector el mayor problema que tenemos ante nosotros en las próximas décadas, que es el cambio climático, ¿no? Con lo cual, ahora mismo estamos viviendo a caballo entre estos dos problemas, ¿no? Tratando de digerir los restos de la crisis del COVID-19, si es que se ha terminado ya, ¿no? Que tampoco lo tenemos tan claro, ¿no? Y desde luego sí, enfrentarnos al cambio climático, que es la amenaza más importante que tiene el sector turístico. Con lo cual, nos encontramos ante un fenómeno para el que no habíamos estado preparados. Yo recuerdo cuando estudiábamos en economía, veíamos este concepto de la curva S, ¿no? Que era algo que apenas, es decir, era una aproximación teórica, ¿no? Porque normalmente el desarrollo de un sector económico, el desarrollo de un producto turístico siempre seguía este modelo, ¿no? El nacimiento, el crecimiento, madurez, y cuando llegaba la madurez era cuando decía, oye, pues aquí cuando tienes que empezar a reflexionar cómo renuevas ese producto para que vuelva a retomar la senda del crecimiento. Claro, lo que ha provocado la crisis del COVID-19 ha sido una situación de caos, ¿no? Que de repente se fractura el modelo de crecimiento natural de un sector, como es el turístico, o como es, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía, el turismo gastronómico. Con lo cual, teníamos un modelo, vamos hacia otro modelo, y estos momentos, que suelen generar pánico, ¿no? A todos los cambios nos producen pánico, a mí me gustaría que lo viéramos también como una gran oportunidad, una gran oportunidad para cambiar cosas. Cosas que creemos que estaban funcionando mal en el sistema turístico, en el sistema económico, pues tenemos una oportunidad para repensarlos, ¿no? Y aquí es donde esta mezcla tan atractiva de reflexionar sobre sostenibilidad, economía circular, turismo y gastronomía, pues adquiere un papel muy importante, ¿no? Porque siempre he pensado, y no estoy seguro si lo dije el año pasado, pero posiblemente si lo dijera, que precisamente en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito del turismo gastronómico, se encuentran posiblemente algunas de las respuestas que estamos buscando al modelo de evolución que debe tener el sector turístico, ¿no? Con lo cual, aunque estamos en un momento de caos y competencia, creo que se produce también una extraordinaria oportunidad, porque es un momento en el que se abre paso a la innovación, Nos vemos obligados a salir de nuestra cajita, de nuestra zona de confort, y empezar a pensar de formas diferentes, ¿no? Y creo que los instrumentos sobre los que vamos a reflexionar son muy importantes. Os decía que vamos a hablar de círculos. Bueno, pues para empezar, me gustaría que reflexionarais sobre el concepto de gastronomía, ¿no? Como un conjunto de relaciones, una visión 360 grados, ¿no? Que este es el planteamiento que hacemos desde el Basque Culinary Center, que vemos la gastronomía desde una perspectiva global en el papel que juega la sociedad, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con múltiples actores, tiene que ver con el sector primario, con la industria alimentaria, tiene que ver con la tecnología. Hay muchas empresas tecnológicas que están trabajando en el ámbito de la mejora del sistema alimentario. Habla obviamente de la hostelería, efectivamente de los hoteles, de los restaurantes, de todo este entramado que es necesario, ¿no? Habla también de creatividad, porque sabéis, y además seguís a chefs, que es una mezcla entre operador económico y creativo, ¿no? Bueno, pues este elemento también es muy atractivo. Investigación e innovación, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de cultura. Cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de cultura, Cuando hablamos de un producto, cuando hablamos de un tipo de cultivo, cuando hablamos de lechugas, esto es patrimonio, es cultura, y por eso tenemos que conservarla. Y después, obviamente, se interrelaciona también con el sector público, con instituciones. Por lo cual, me gustaría, nuestro primer círculo es pensar precisamente en una perspectiva de 360 grados el papel que juega la gastronomía en las sociedades contemporáneas, que es mucho más amplio que lo que jugaba hace 200 años, ¿no? De hecho, cuando explicamos la evolución del turismo gastronómico,
siempre decimos, o por lo menos yo trato de lanzar este discurso, ¿no? El concepto de turismo gastronómico es relativamente reciente, dice, pero moverse por motivaciones gastronómicas tiene algo más de tiempo, ¿no? Yo lo he ubicado en unos 200 años, ¿no? Que es prácticamente este periodo que es el final del siglo XVIII o principios del siglo XIX, que es cuando aparecen surgen dos palabras muy trascendentes para nosotros. La primera, turismo, que surge en ese momento, finales del siglo XVIII, y la otra es gastronomía, que también surge en el mismo momento. Por lo cual, digamos que hay una especie de confabulación, ¿no? de cohesión entre turismo y gastronomía desde hace 200 años. Pero es cierto que prácticamente durante la mayor parte de este periodo, el artefacto dominante, o sea, el que dominaba el discurso y la narrativa del turismo gastronómico era el restaurante, ¿vale? Cuando pensamos en gastronomía, pensamos en restaurante. Y lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, posiblemente, es esta visión. Que hemos cambiado la lógica y pensar en gastronomía no solamente pensar en restaurante y no solamente pensar en alta cocina, que el Basque Culinary Center, a pesar de las apariencias, precisamente su discurso es que efectivamente es un centro impulsado por la alta cocina vasca, ¿vale? Sin embargo, desde esta reflexión de que la alta cocina no es más que una pieza más de este artefacto, ¿no? Y es cierto que ahora los restaurantes tienen un papel fundamental, ¿no? Como intérpretes del territorio, pero digamos que ahora ya comparten el protagonismo con otros sectores de actividad. La gente ya no solamente quiere ir a probar las lechugas, sino que quiere ir a ver la huerta ecológica donde se producen, quiere entender de dónde viene, quiere entender cuáles son las variedades, quiere entender qué periodo del año es el mejor momento para tomar determinado tipo de productos, ¿no? El producto de temporada, digamos que ahora tiene un papel muy importante en el discurso narrativo sobre la gastronomía. Después, genera un conjunto de relaciones muy interesantes, ¿no? Estamos hablando de consumo, estamos hablando de producción, de industria, de distribución, de comercialización. Y fijaos, como en el mundo en el que vivimos ahora, en el que se han quebrado una buena parte de estas cadenas de transmisión, de cadenas de transporte, bueno, pues ahora juega mucho más importante la importancia que tiene este sector, ¿no? Y aquí mezclamos, pues eso, organizaciones sociales, ciencia y tecnología, mercados, política, medio ambiente, que todo está interrelacionado y tenemos que pensar desde esta lógica en el turismo gastronómico. Por lo cual, ¿cuál es la reflexión que hacemos en torno a la próxima evolución, es decir, en la que estamos ahora metidos sobre el turismo gastronómico? ¿Cómo es el turismo gastronómico que renace después de la pandemia? En primer lugar, va a ser más sostenible y más circular, ¿no? Entre otras cosas porque no hay más remedio. Es un proceso inevitable, y ahora les explicaré por qué considero que es inevitable. Creo que va a crecer el concepto de autenticidad, la búsqueda de valores diferenciales de cada territorio, ¿no? Creo que este es un elemento que explica muy bien la evolución del sector del turismo gastronómico, que va a estar más centrado en las personas, que vamos a estar más preocupados por las personas que trabajan también en el sector. Sabéis que hay un cierto movimiento ahora en el mundo de la cocina de mejora de la calidad de vida. Sabéis que ha sido un sector bastante duro desde el punto de vista de las relaciones laborales, y ahora se encuentra con un problema, y es que no hay capital humano. Y no hay capital humano precisamente porque la gente ha entendido que hay otra forma de vivir, que no es trabajando interminables horas, fuera de contrato, y con unas condiciones de precariedad muy importantes. Por lo cual hay un movimiento ahora muy importante en el ámbito de la gastronomía de decir, oye, tenemos que centrarnos en las personas que trabajan en el sector, tenemos que centrarnos en las personas que disfrutan del sector, ¿no? Y creo que este es un elemento que va a ser muy, muy interesante. La innovación va a caracterizar en los próximos años, obviamente, el turismo gastronómico, el concepto experiencial, que afortunadamente en el ámbito de la gastronomía, fijaos, es uno de los ámbitos de la actividad cultural en la que es más fácil explicar la experiencia, ¿no? Hay otros que resulta más difícil. Oye, ¿cómo construimos una experiencia en torno a determinada cuestión? En el ámbito de la gastronomía es que a todos nos gusta tocar, nos gusta oler, nos gusta probar, que lleva implícita este concepto experiencial. Va a ser más digital, ¿no? Y además, ya habéis visto el salto que hemos dado todos en estos 2 años, y después va a ser cada vez más colaborativo. Es decir, ya está claro que construir un territorio, construir un destino de turismo gastronómico no depende de solo un actor, sino que depende de un conjunto de actores, de esta visión 360 grados que tenemos de la gastronomía, que creo que va a fundamentar posiblemente la narrativa en los próximos años. Círculos. Otra cuestión que nos hemos dado cuenta. Claro, el modelo económico en el que hemos vivido y el que seguimos viviendo, ¿no? Es un modelo económico lineal, ¿no? Que surge precisamente en el mismo contexto en el que surgen las dos palabras mágicas, turismo y gastronomía, finales del 18 y 19.
ahí también se produce la revolución industrial, ¿no? Que es la que ha marcado la forma de producir y consumir que hemos tenido en los últimos 2 siglos. Era un modelo de producción y consumo que no era sensible a los recursos, ¿no? A la vulnerabilidad de los recursos, ¿no? Y recordaba precisamente que uno de los elementos en el contexto en el que nace la reflexión sobre la sostenibilidad del territorio, de los recursos naturales, la reflexión en torno a que no es finito, o que no es infinito los recursos de los que disponemos, es precisamente en los años 70, cuando empiezan a aparecer los primeros movimientos sociales en torno a la sostenibilidad. Es cuando aparecen organizaciones, por ejemplo, como Greenpeace. Es cuando empiezan a aparecer movimientos políticos que defienden precisamente el medio ambiente. Todo surge en este contexto. Y para mí siempre ha tenido mucho que ver con esta fotografía. Esta es la primera fotografía del globo terráqueo desde el espacio. Y es del año 72, pues estamos en una efeméride, se cumplen 50 años de que tenemos la primera visión, esto que se llamó el Blue Marble, la canica azul, ¿no? Esta es la sensación de canica azul. ¿Y qué pasó en ese momento? No es que yo fuera muy consciente de lo que pasaba en ese momento. Soy mayor, pero estaba ahí, pero no era tan consciente de mundo. Esto es una reflexión que hago ahora, ¿no? Yo creo que la sensación que produjo fue de vulnerabilidad. Porque cuando ves esto dices, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que somos, está en esta canica. O sea, la sensación de fragilidad que aporta esta fotografía es tremenda. Porque dices, es que esto es muy frágil, o sea, se puede romper con relativa facilidad, ¿no? Y creo que el hecho de visualizar en el año 72, hace 50 años, esta fragilidad es lo que puso en marcha, lo que activó una serie de palancas de reflexión en nuestra sociedad. Y es cuando surgen, pues, movimientos, sociales, políticos, intelectuales, académicos. La academia empieza a reflexionar sobre esto, se hacen los primeros libros sobre precisamente lo limitado que son los recursos que estamos explotando, sobre todo los recursos fósiles, y empieza a haber una conciencia global de que, oye, lo que estamos haciendo quizás tengamos que reconsiderarlo. Es cierto que no hemos tenido mucho éxito, ¿vale? De hecho, yo diría que precisamente desde que somos conscientes es desde el momento en que hemos sido más depredadores del territorio, ¿no? Es cierto que posiblemente hasta hace no demasiados años no hemos tenido una conciencia concreta de la gravedad de la situación en la que vivimos, ¿no? De que cosas que pensábamos que nos iban a producir, somos conscientes de que en nuestra generación pueden pasar cosas, ¿no? Muy importantes. Con lo cual, creo que esta fotografía, que es un círculo también, pues nos hace pensar de forma distinta. Y lo que sí que tenemos claro es que la tierra se agota, ¿no? Y desde el sector turístico tenemos que ser conscientes de que nosotros no es que tengamos el mayor papel en el agotamiento de la tierra, pero que también jugamos un papel en este proceso de agotamiento de los recursos. Que somos conscientes de que el cambio climático es la principal amenaza que tiene el sector turístico, y bueno, creo que todos los informes que han salido del IPCC pues, son muy evidentes, ¿no? Porque nosotros generamos, somos un sector maravilloso. No voy a ser yo el que tire piedras contra mi propio tejado, ¿no? Yo soy defensor del sector turístico, pero siendo conscientes también de que nuestro sector no es neutral, que digamos que tenemos un efecto, tenemos un conjunto de efectos muy positivos y también un conjunto de externalidades negativas que si somos inteligentes e innovadores seremos capaces de corregir o amortiguar estos efectos. Después, el concepto de sobreexplotación y sobreconsumo de recursos naturales, esta lógica de depredar el territorio que tenemos desde finales del 18, principios del 19 y que todavía es predominante, es dominante en nuestra sociedad. Y sabéis que, fijaos, en los mismos años, en el año 70, más o menos en el mismo contexto de esa fotografía, pues surge el concepto de Día del Exceso de la Tierra, ¿no? Que, por cierto, hablando de efemérides, el año pasado creo que coincidió el Día del Exceso de la Tierra con la jornada que hicimos en Tragacete sobre economía circular. O sea que, para que veáis que este pueblo está como una especie de tocado por una varita mágica. Pero fijaos las cifras. En el año 1970, el día que consumíamos todos los recursos no renovables del planeta, fue el 23 de diciembre. Por lo que dices, oye, por 7 días casi estamos en equilibrio. Pero bueno, ya eran 7 días que teníamos de decidir. Fijaos, en el año 2021, porque la cifra de este año todavía no la tenemos, pero bueno, debe estar a punto de caer. Caerá en julio, pero no sabemos qué día. Fue el 29 de julio. Es decir, en 2021 ya no era en diciembre, era en julio. O sea que llevamos
más de 50 años de déficits continuados. O sea, esto es una deuda tremenda, ¿no? Y ese es el grave problema que tenemos de sobreexplotación. Y fijaos, en España, ya hemos pasado el día. No se ha hecho oficial porque normalmente se hace oficial cuando se hace el Día Mundial, pero el año pasado fue el 25 de mayo. O sea, si todo el mundo consumiera como consume España, necesitaríamos un planeta y medio para poder vivir. Y esto, claro, esto es lo que es insostenible, ¿no? Después, otro de los grandes problemas que tenemos, la generación de residuos, ¿no? Que se ha convertido en un problema de primer nivel. Con lo cual, obviamente, una forma es tratar de generar menos residuos, o por lo menos tratar de que algunos de estos residuos se conviertan en activos de otro sector. Y obviamente la pérdida de biodiversidad, ¿no? Por lo cual tiene mucho sentido las primeras intervenciones que han hablado precisamente de biodiversidad y de la necesidad que tenemos de preservar nuestro entorno. Ahora he decidido... Disculpad. Antes funcionaba perfectamente, pero ahora ha decidido... A ver si dándole a Enter. No. Sí, perfecto. Ahora que está aquí ahora. Está así, lo que pasa así, ya está. Vale. Seguimos así. La tecnología no siempre ayuda, y como os decía, y el turismo, aunque es un sector maravilloso, no es neutral, ¿no? Y tiene consecuencias sobre el planeta y sobre nuestros recursos. Según los estudios que ha realizado la Organización Mundial de Turismo, pues el sector turístico representa el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero es cierto que dentro del sector turístico no todos los subsectores de actividad tienen las mismas consecuencias. Como veis, en el caso del transporte aéreo, es el 40% de las emisiones de CO2 del sector turístico, con lo cual hay un campo extraordinario de innovación y de hecho nos consta que hay compañías aéreas que están trabajando y hablan de que posiblemente en el año 2040 se puedan tener medios de transporte aéreo prácticamente neutrales en la emisión de gases de CO2, ¿no? Después el transporte por coche, que estamos avanzando un poquito más rápido, veremos coches eléctricos con autonomía suficiente dentro de relativamente poco tiempo y coches hidrógeno, es decir, que hay un ámbito de innovación extraordinaria en este ámbito. Y después el ámbito del alojamiento, en torno al 20%. Lo cual nos parecía que era muy importante también ser conscientes de que no todos los subsectores de actividad tienen el mismo peso en la aportación de emisiones de CO2. Y después, claro, es que en el fondo siempre tendemos a pensar en que en el sector turístico como si fuera una especie de masa amorfa en la que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Sin embargo, esto no es verdad. Porque en realidad nosotros nos comportamos de forma distinta cuando vivimos en nuestra casa que cuando salimos y disfrutamos de nuestras vacaciones. Fijaos, los turistas consumen considerablemente más agua que la que consumen en sus hogares y que la población residente del destino. Es decir, que cuando viajamos consumimos más agua de la que habitualmente consumimos
en nuestros lugares de residencia. Y un turista genera 2 veces más residuos que un residente. Pero cuidado, es que es la misma persona. O sea, no es que no llevamos 2 gorras, somos la misma persona, pero en determinadas circunstancias nos comportamos de distinta manera. Esto no quiere decir, esta tentación que a veces se tiene de decir, oye, de trasladar la responsabilidad única y exclusivamente a las personas, ¿no? Es decir, oye, está en vuestras manos. En nuestras manos está un poquito de activación. Hay grandes decisiones que se tienen que tomar a nivel institucional, a nivel empresarial, para que el mundo sea más sostenible. Pero es cierto que nosotros podemos poner nuestro granito de arena, tratando de comportarnos como turistas, como nos comportamos como residentes. Y somos la misma persona. No nos han cambiado. No es el turista que viene a mi ciudad. No, soy yo cuando voy a otra ciudad o cuando voy a otro territorio el que me comporto de forma diferente. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un cierto campo de actuación en el que podemos trabajar. Y después, hemos tratado de hacer esa guía que ha comentado Carmen, que hemos hecho una guía de aplicación de la economía circular en el sector turístico. También se ha realizado un análisis de, oye, cuáles son los mayores impactos en función de cada uno de los subsectores que tiene sobre el territorio y sobre nuestro planeta, ¿no? Y al final, la suma de todo esto, por cierto, ahora os daré el enlace, os podéis bajar la guía de la página de Segitur, es absolutamente gratuita. Pero para que veáis, el sector turístico contribuye en gran medida, globalmente, cada subsector después tiene un impacto distinto en la generación de residuos, por lo cual hay un campo de actuación muy importante en el que podemos trabajar, generar menos residuos, en el consumo de energía, por lo cual aquí la capacidad que hay de crecimiento de uso de energías renovables también es muy importante y es una de las grandes tareas que tenemos en el sector. Obviamente en el cambio climático y en menor medida en torno a los problemas del agua. Pero digamos que hay un conjunto de... Nos parecía que era muy interesante tratar de centrar el debate. Es decir, oye, ¿en qué elementos de la cadena de valor podemos intervenir para tratar de mejorar la relación entre el sector turístico y el medio ambiente? Bueno, pues como os decía, a pesar de todas las alertas, a pesar de lo que venimos diciendo desde los años 70, bueno, pues la reflexión que hay es que el uso de energía, emisiones, agua, tierra y alimentos se va a duplicar en el plazo de 25 a 45 años. Con lo cual estamos en un momento crítico. No lo parece, porque vivimos en un mundo aparentemente ideal, pero o tomamos medidas ya, o a lo mejor los de nuestra generación no vamos a sufrir las consecuencias. Pero vosotros, por la edad que tenéis, sí que la vais a sufrir, ¿no? Con lo cual, tenemos que reconocer que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y es cierto que en el sector turístico ha habido instituciones, empresas que han tratado de hacer un esfuerzo muy importante en la mejora de su relación con el medio ambiente. Pero no hemos tenido éxito a gran escala, entre otras cosas, por el crecimiento extraordinario que ha tenido el turismo en los últimos años. Pensad, cuando empezaron las estadísticas de turismo internacional, en los años 50, se registraron unos 25 millones de viajeros internacionales relacionados con el sector turístico. En el año 2019 fueron 1.800 millones. O sea, las dimensiones son tan grandes que por mucho esfuerzo que hayamos hecho de forma individual y por mucho esfuerzo que hayamos hecho de forma colectiva, en las empresas, en las corporaciones, en las instituciones, pues al final el crecimiento ha sido tan importante que el impacto ha crecido también de forma muy importante. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, pues hace unos meses, en España estábamos muy orgullosos porque nos consideraban, el World Economic Forum nos consideraba el país más competitivo del mundo en materia turística. Y esto está muy bien, porque ser número uno de algo siempre es bueno, ¿no? Y algunos de nosotros hacíamos una reflexión. Es verdad que salimos como número uno en términos competitivos, pero sin embargo cuando uno se ponía a descifrar los valores en los que se basaba precisamente nuestra posición en este ranking, claro, el ranking se compone de un conjunto de indicadores, ¿no? Y en realidad nosotros éramos muy competitivos básicamente por 2 indicadores. Uno, que tenemos unos recursos naturales espectaculares, y otro, que tenemos unos recursos culturales espectaculares. Pero cuando empezamos a descifrar elementos relacionados con el capital humano, con la sostenibilidad, sin embargo ahí no salimos tan bien parados, ¿no? Y de hecho, en el último año, el World Economic Forum, con buen criterio, modificó el índice para convertir lo que era índice de competitividad turística en índice de desarrollo turístico. Y lo que hizo fue incorporar precisamente una pieza, un pilar de reflexión. Lo que antes formaba parte de un otro pilar, que era la sostenibilidad, lo convirtió en un pilar, considerando precisamente que este es uno de los retos que tiene el sector turístico. Al elevar el peso de la sostenibilidad, hemos caído del primer al tercer puesto, con lo cual es un toque de atención, ¿no? Oye, que las cosas no iban tan bien. De hecho, otro informe, otro ranking, que era el de Euromonitor Internacional, a nosotros, sin embargo, en el ámbito del turismo sostenible, nos ponía en el puesto 25, lo cual ya no es tan bueno.
O sea, ser el número 1, ser el número 2, el número 3, te pone una medallita, aunque sea de bronce. Pero el puesto 25 para un país tan importante y tan trascendente en el ámbito del turismo, y sobre todo, es el que nos afecta a nosotros, por lo cual es sobre el que sentimos responsabilidad, bueno, pues esto hace que es un toque de atención de que algo no está funcionando bien en el sistema turístico español. De hecho, sabéis que en estos momentos está precisamente una reflexión sobre la estrategia de turismo sostenible de España, ¿no? Que hasta ahora es un pequeño documento, pero que se quiere convertir en una gran estrategia que nos lleve hasta el horizonte de 2030. Bien, ¿cuáles son las principales palancas que tenemos? Dice, una vez que hemos identificado el problema, dice, oye, ahora tenemos las palancas. Y aquí viene alguno de los elementos por lo que yo explicaba la inevitabilidad de la economía circular en el sector turístico. Bueno, tenemos las palancas globales, ¿no? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un consenso elevadísimo a nivel global sobre esta cuestión. Tenemos el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que ya con un conjunto de indicadores que tenemos que cumplir. De hecho, el sector turístico ha adquirido ciertos compromisos, ¿no? en la cumbre de Glasgow, por lo cual ya poco a poco, digamos que de la ONU a la OMT, a los destinos, empieza a traducirse en medidas y en compromisos, ¿no? Tenemos plan de acción de la economía circular en Europa, tenemos ya una estrategia de economía circular en España, que hasta hace relativamente poco tiempo no lo teníamos, y empezamos a tener lo que es muy importante desde el punto de vista de este concepto de inevitable. Empezamos a tener legislaciones que lo que hacen es traducir estas recomendaciones o normativas en materias críticas para el desarrollo del sector turístico. Y hay dos en concreto que nos afectan de forma extraordinaria. Una es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que afecta de forma muy importante a toda la cadena de valor del turismo y de la gastronomía, porque implica responsabilidades en este ámbito. Y después, el proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que fue aprobado el otro día por el Consejo de Ministros, que sitúa precisamente en el ámbito de la hostelería, de la restauración, un conjunto de responsabilidades también muy importantes. Por lo cual, lo que antes era teoría, ahora se convierte en obligación. El otro día, estando precisamente con gente del sector de la hostelería, no eran conscientes de esto. Digo, ¿recordáis cuando os enfadasteis por lo de la ley relacionada con no poder fumar en los bares? Os enfadasteis muchísimo, ¿verdad? Pero ahora nadie fuma en los bares. Bueno, pues va a pasar igual. Vais a tener que modificar vuestra forma de trabajo porque ya no va a ser una recomendación, ya no va a ser una orientación estratégica, va a ser una obligación. Dice, con consecuencias si no la cumples, ¿no? Con lo cual, nos guste o no nos guste, el turismo, la gastronomía y en general una buena parte de las actividades de la economía y de la sociedad en este tiempo van a evolucionar hacia una economía circular, ¿no? Y después tenemos eso, tenemos elementos como la estrategia de turismo sostenible de España, tenemos fondos, o sea, la situación en la que nos encontramos ahora es, por una parte tenemos una situación compleja porque hay un proceso de cambios al que va a tener que adaptarse el sector, pero por otro lado estamos en un momento excepcional, en esta S rara que se ha producido, que es la oportunidad por la cantidad de financiación relacionada precisamente con el ámbito de la sostenibilidad de la economía circular. Claro, yo de hecho cuando hablo con gente del sector, os lo digo, aprovechar el momento, porque ahora os vais a encontrar con un ecosistema que va a favorecer este proceso de cambios. Si os resistís a ese proceso de cambios, luego os va a doler, porque después no vais a tener financiación, no vais a tener fondos, no vais a tener ayudas y sin embargo vais a tener que cumplir con estos requisitos. Con lo cual nos encontramos en un momento relativamente de oportunidades, ¿no? Esta es la estrategia de sostenibilidad turística en destinos, que supongo la conocéis y está descargable en la página web de la Secretaría de Estado de Turismo. Y después, ¿qué hemos visto en el ámbito de la economía circular? Pues que la economía circular se ha abierto paso de forma definitiva ya en nuestra sociedad. Se ha abierto paso en las instituciones, es decir, todas las medidas relacionadas con el ámbito del turismo incorporan ya el elemento de economía circular, se financia la transición a la economía circular de los destinos, se ha abierto paso entre los profesionales, se ha abierto paso entre la academia, ¿no? De hecho, el foro que se hizo el año pasado era casi pionero y ahora, sin embargo, yo recuerdo cuando hicimos el trabajo que hemos hecho ahora para Segitur, era el segundo que hacíamos. Hicimos uno en el año 2018 y nos costó encontrar información. No había nada, no había publicaciones universitarias sobre economía circular en el sector turístico. Había sobre economía circular. No había ni siquiera una estrategia de España de economía circular. Había una especie de consenso, pacto, en el que había formulado el gobierno con un conjunto de grandes empresas diciendo, oye, tenemos que hacer una transición
a la economía circular, bla, 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 eran solo palabras. Ahora ya nos encontramos con una ley de economía circular, nos encontramos con normas que despliegan la economía circular en todos los subsectores de actividad y ahora nos encontramos con un ecosistema en el que muchas empresas del sector turístico están siendo ya pioneras, ¿no? Recuerdo cuando empezamos a buscar información, primero no encontramos trabajos universitarios sobre economía circular en el sector turístico y encontramos a un par de empresas, una gran cadena multinacional que es Iberostar, que ya estaba trabajando en el concepto de economía circular, porque nos hemos encontrado también que también nos encontramos en un momento muy, muy interesante, ¿no? Que, claro, tenemos una visión de las grandes multinacionales hoteleras como grandes empresas multinacionales, ¿sabes? Y sin embargo, estamos viviendo un proceso ahora de cambio generacional muy importante. Pues hay una segunda generación de los pioneros que no es que hablen de economía circular y sostenibilidad como una pose, sino que lo creen de verdad. O sea, la que lidera el proceso de cambio de la cadena Iberostar, pues una de las grandes cadenas globales en el ámbito de la hotelería, no es un profesional, una profesional que hayan contratado. Es la dueña, es la hija del promotor, ¿no? De la familia Fouchard. Con lo cual, sí que nos hemos dado cuenta de que hay este discurso de reflexión sobre las consecuencias que tiene el sector turístico sobre el planeta, ha penetrado, incluso en los propietarios y propietarias de grandes empresas turísticas. Con lo cual, creo que ahora nos encontramos con un momento muy interesante que podemos aprovechar. Después, recordáis, bueno, no estuvisteis el año pasado, pero estuviste el año pasado, estuvo Alfonso Vargas, un profesor de la Universidad de Huelva, al que le he robado su reflexión, ¿no? Le tengo un artículo muy interesante, es de esos artículos que no existían, ¿no? El Alfonso me dijo, la primera vez que leí algo sobre economía circular en el sector turístico fue vuestro informe. Dice, y no habíamos hecho nada en la Universidad de Huelva, y ahora tiene implicaciones fantásticas. De hecho, ahora es un gran referente. Y por cierto, os agradezco que el año pasado nos hicierais coincidir porque desde aquí hemos incluso forjado una bonita amistad, ¿no? Bueno, pues le pedí la autoría, le dije, digo que es suyo, pero lo utilizo, ¿no? Que el sector turístico será circular o no será. La inevitabilidad del proceso, que ya hemos comentado, la oportunidad para el sector, ¿no? O sea, es una gran oportunidad que es el turismo circular. Sabéis que a veces estos procesos de cambios nos hacen pensar siempre en los aspectos negativos. Yo creo que tenemos que pensar de la perspectiva de la oportunidad, porque nos va a permitir ser mejores, ser más competitivos, ser más eficientes, y esto nos va a permitir también algo que es clave para el sector turístico, ser más rentables. O sea, si eres más eficiente, eres más rentable. Y si eres más rentable, eres capaz de retribuir mejor a toda esa cadena de valor que trabaja contigo, a las personas que trabajan en tu empresa, que ya empiezan a ser colaboradores, con esta cambio de lógica, a las empresas y proveedores que trabajan en tu entorno. Es decir, puedes pagar la lechuga al precio que realmente se merece pagar la lechuga. Por eso el concepto de rentabilidad para mí es clave. Y después tenemos que asumir una cuestión desde el sector turístico, y es que tenemos una gran responsabilidad. El sector turístico no es cualquier sector en España. Estamos hablando de un sector que representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto de nuestro país, que representa una parte muy importante del empleo en este país, con lo cual, o el sector turístico se hace circular, o la economía española no se hace circular. Sin nuestra contribución, y en este sentido creo que tenemos una gran responsabilidad, pues tenemos que plantearlo. Y de hecho, hablando con personas, como Sabina Fouchard, por ejemplo, que es la hija del fundador de Iberostar, son conscientes, es decir, son conscientes de esta responsabilidad. Es decir, que ya no... Es decir, los negocios van bien, el sector turístico va bien, estas empresas ganan mucho dinero y son conscientes de que hay que empezar a pensar desde otra lógica. ¿Qué queríamos hacer con esta guía que hemos hecho en esta ocasión? Primero, desdramatizar. En el sector turístico sabéis que a lo largo de los últimos años nos han venido colando palabras que se nos hacían difíciles de entender. Y decimos, bastante es trabajar en el día a día como por encima, tratar de cambiar mi cabeza, y cuando se empezó a hablar de calidad turística, la gente no sabía qué hablar. Cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, se empezó a hablar de gobernanza, la gente decía, dice, y ahora aparecemos con la economía circular. Con lo cual, a mucha gente del sector le estalla la cabeza. Y cuando le dices una palabra nueva, dicen, pues si todavía no entiendo la anterior, ¿cómo voy a empezar a trabajar con la actual, ¿no? Entonces, una de las opciones que teníamos es decir, ¿cómo hacemos, cómo explicamos la economía circular para que sea digerible, para que no se asusten, ¿no? Y se nos ocurrió este formato. No está en el mismo plano que la sostenibilidad. La economía circular es una caja de herramientas.
es un conjunto de instrumentos para conseguir la sostenibilidad en nuestro sector. Ayuda precisamente a entender y a facilitar el proceso hacia la sostenibilidad. Porque lo que te da es pautas de cómo trabajar a nivel interno en la empresa y en relación con tus proveedores, con tu entorno, para hacer las cosas con un guión organizado, sin necesidad de pensar en la filosofía. Porque claro, a muchos empresarios y empresarias del sector turístico, ya hablas de sostenibilidad, ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Estamos ahora elaborando otra vez el plan estratégico de turismo de San Sebastián y a cada uno que le preguntas te dice una respuesta distinta. O sea, no hay un consenso sobre lo que significa sostenibilidad. Y en función de cada territorio se vuelca hacia un lado o hacia otro. Hay territorios en los que la sostenibilidad se centra exclusivamente en el ámbito medioambiental. Entonces, vale, pues el problema es nuestra relación con el medio ambiente. Por ejemplo, en San Sebastián, cuando hablan de sostenibilidad no hablan del impacto medioambiental del sector. Su preocupación es la sostenibilidad social. Porque no olvidemos, la sostenibilidad no es solo medioambiental, es económica, que las empresas sean rentables y que el conjunto de personas que trabajan en el sector vivan de forma digna, es social y cultural, los impactos que tiene sobre el territorio, y es medioambiental. Por ejemplo, en el ámbito de San Sebastián, la verdadera preocupación es el impacto sobre la comunidad local. O sea, cómo afecta el crecimiento de la actividad turística a la vida diaria, ¿no? A la relación con el medio urbano, al metabolismo urbano, al hecho de la expulsión de una parte de la población de determinadas zonas de la ciudad porque las viviendas turísticas tienen un peso muy importante en la estructura de precios. ¿Cómo afecta a nuestra vida, ¿no? Bueno, pues la economía circular lo que pretende es eso, facilitar este proceso, ¿no? En ese camino hacia la sostenibilidad. Y además, la ventaja, tenemos una hoja de ruta por primera vez consensuada por muchísimos países que son los ODS. Con lo cual, primera tarea que nos tenemos que plantear es desdramatizar. No pasa nada, no os asustéis. La economía circular es nuestra amiga, Y para eso pues hicimos estos 3 documentos. Si entráis en la página de Segitur los podéis descargar. Hemos hecho una guía para la aplicación, para entender el concepto y cómo... Fernando. Y después 2 manuales de transición. Uno para los destinos turísticos, que tiene una lógica de impulsar el proceso, y otro para las pymes, porque obviamente no es la misma la aproximación que debe tener una institución pública que lo que pretende es impulsar este proceso que el propio trabajo que tiene que hacer una pequeña pyme para esta labor. Por lo cual ahí está y podéis consultarla y criticarla, que para eso están. Entonces, a partir de esta reflexión dijimos, vale, y en este contexto de sostenibilidad, de cambios en el sector, la gastronomía, ¿qué papel juega? O la gastronomía o el turismo gastronómico va a tener un papel relevante en este proceso de cambios que nos encontramos, en este cambio de paradigma. Entonces nos fuimos a los pioneros. Empezamos a pensar y decir, oye, ¿qué movimientos se están produciendo, se llevan produciendo desde hace años en el sector de la gastronomía, en su relación con el sector turístico y con la economía de la sociedad en nuestro tiempo, que nos dejen percibir hacia dónde va a ir evolucionando, ¿no? Es como cuando estás en un barco, ¿no? Y ves esos tiburones en el fondo, es decir, que se mueven y dices, ¿hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, unos pioneros en el ámbito de reflexión precisamente de la relación de la gastronomía con el medio ambiente y con la sostenibilidad fue Dan Barber, ¿no? Un gran cocinero, una auténtica estrella de la cocina a nivel global, con este libro, The Third Plate, y es un cocinero que se autodefine también como agricultor. De hecho, hay una especie de escritor iniciático, para los que si os interesa esta cuestión de la relación entre la agricultura, la gastronomía, el turismo, que es Wendell Berry, que él escribió en los años 70 que comer es un acto agrícola. Entonces, en la medida que tú entiendes que es un acto agrícola, te hace comprender mejor el proceso de los productos hasta que llegan a tu plato. Es decir, el ser conscientes de lo que comemos, ¿no? Y Dan fue, por cierto, uno de los miembros del Consejo Asesor del Basque Culinary Center, fue uno de los primeros cocineros que empezó a hacer esta reflexión. Oye, tenemos que fomentar la conciencia de lo que comemos. Entonces él tiene una finca, es un agricultor, y además tiene un restaurante con 3 estrellas Michelin en Nueva York, que es maravilloso, inasequible para muchos de nosotros, pero maravilloso. Yo esto lo digo de oídas porque no he estado, desafortunadamente para mí, pero sí que lo he escuchado en varias ocasiones y he leído el libro.
Y es el primero que empezó a hacer esta reflexión, porque decimos, oye, ya hay, desde hace décadas, hay un conjunto de cocineros, de chefs, de cocineras que están haciendo esta reflexión, ¿no? Y esto que era pionero, pues coincidió precisamente con esta reflexión que hacía antes Carmen, ¿no? El concepto de slow food, ¿no? Y claro, los pioneros son muy importantes, ¿no? El slow food nace en un pequeño restaurante en Milán. Petrini era uno de ellos, el creador del Italy, que es, no sé si lo conocéis, es una... No sé muy bien cómo describir qué es Italy. Italy es un concepto. Si lo que buscas, además, encima los italianos tienen la suerte de que hasta los nombres le ayudan, ¿no? Es Eatali, ¿no? Come Italia, ¿no? Y es podríamos decir que es un supermercado, podríamos decir que es un centro cultural, podríamos decir que es un conjunto de restaurantes, podríamos decir es todo a la vez, ¿no? Pero, pues, un grupo de intelectuales relacionados con el mundo de la gastronomía, sobre todo en la zona de Milán, es decir, este era un pequeño restaurante de Milán, empezaron a reunirse y a debatir precisamente sobre sus preocupaciones, ¿no? Es decir, el hecho de la pérdida de autenticidad, la desconexión del mundo rural con la gastronomía, ¿no? En un restaurante que precisamente era el gran ejemplo de esa relación con el territorio. Y claro, ya sabéis, cuando dos o tres abueletes se ponen a discutir, pues terminan, pues eso, montándola muy gorda. Y una que hicieron fue precisamente montar el movimiento de Slow Food, que después ha tenido sus réplicas, ¿no? Con Terra Madre, que es un proyecto maravilloso, ¿no? Precisamente tratando de trabajar en el ámbito de los países en vías de desarrollo, el arca del gusto. Es decir, han generado una conciencia desde el mundo de la gastronomía a que otra forma de relacionarse con el medio ambiente y con el territorio es posible, ¿no? Y de hecho, hoy en día, el formar parte de esta familia Slow Food, pues es un símbolo, es un reconocimiento. Mucho más, para mí, más importante que tener estrellas Michelin o que tener certificaciones medioambientales. Es decir, el formar parte de este concepto, de esta filosofía, creo que tiene mucho valor, no solo desde el punto de vista práctico sino también conceptual, ¿no? Pero no se han quedado atrás, no son los únicos. Es decir, lo que han hecho es generar un movimiento. Estos movimientos, estas corrientes que se ven por debajo del mar, bueno, pues han empezado a emerger en muchas actividades y en muchos elementos de la cadena de valor del turismo gastronómico. Es decir, las estrellas Michelin son conocidas como, bueno, desde el siglo XIX, lo que han hecho es reconocer los sitios donde se comía bien bajo el gusto de los franceses. Que aquí hay que ser conscientes de que no todos los restaurantes tienen por qué tener estrella Michelin, porque es una forma de entender la cultura gastronómica que es propia de ellos y hay que respetarlo. De hecho, yo reconozco que por lo menos frente a otros modelos de reconocimiento, este está muy objetivado. O sea, hay unos criterios, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero hay unos criterios, hay un conjunto de indicadores, hay un conjunto de profesionales que visitan de forma continua los restaurantes, tienen que visitar hasta 3 veces para poner una calificación, tienen que ser distintos, hay un debate entre ellos. O sea, cuando ves las estrellas Michelin, en España somos muy críticos con las estrellas Michelin porque siempre consideramos que no está bien valorado nuestra cocina. Pero que en realidad no está bien valorada porque parte de una lógica, que es su forma de entender la gastronomía. Pero claro, hasta ellos están cambiando. Y de aquí surge precisamente el concepto de estrella verde. Estrella verde lo que pretende es precisamente premiar a aquellos restaurantes que no tienen que ver con esa lógica de la gran cocina, de la gran cuisine francesa, sino con la relación de la gastronomía con su entorno, su territorio y los proveedores que les rodean, ¿no? Esto surge hace relativamente pocos años y hacen su primera experiencia piloto en los países del norte de Europa, que sabéis que somos un territorio, ¿no? Todo este área que componen los países nórdicos, que por cierto son un ejemplo, hablando del concepto de cooperación y de trabajo en colectivo, son un conjunto de países que han sido un ejemplo extraordinario, ¿no? Porque se miraron entre ellos y dijeron, a ver, ¿qué elementos nos cohesionan a Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia? Y en vez de ir cada uno por su lado, decidieron agruparse todos juntos para defender el concepto de comida nórdica, de cocina nórdica. Después cada uno tiene sus peculiaridades, pero el esfuerzo que han hecho de colaborar y de decir, oye, nos vamos a presentar al mundo como una forma de entender la cocina, y esa forma de entender la cocina, de la sencillez, bueno, pues estos valores que tienen ellos, ¿no? Aunque yo aquí también tengo mis críticas, porque no utilizan salsas, y esto es, para mí, como mediterráneo es el can, ¿no? Pero bueno, fijaos cómo precisamente la guía Michelin dice, oye, vamos a hacer una experiencia piloto y lo vamos a hacer en estos países. ¿Por qué? Porque en estos países se defendía este modelo, ¿no? Bueno, esto se ha extendido, ya no está solamente en los países, y digamos que el primer cocinero que tuvo este reconocimiento
como estrella verde fue Eneko Atxa, del restaurante Azurmendi en Bilbao. Tío encantador, que no solamente es un gran cocinero, sino que desde pequeño tiene esta conciencia, ¿no?, familiar del entorno, del territorio, de la huerta, ¿no? De hecho, tiene un restaurante maravilloso, pero lo que es igual de maravilloso es la huerta que rodea al restaurante. Está preocupado precisamente por tratar de controlar algo que, en el fondo, viene a acercarse al concepto de autosuficiencia, ¿no? ¿Cómo puedo sobrevivir? Además sabéis que el concepto de economía circular surge de la autosuficiencia, ¿no? Que, por cierto, este año tenemos una gran noticia, que digamos que la gran impulsora o la gran difusora del concepto de economía circular recibe el premio Princesa de Asturias este año, por lo cual, bueno, y surge precisamente en su vida en un barco, ¿no? Es decir, ¿cómo sobrevivo aquí con los medios que tengo, ¿no? Pues este concepto de autosuficiencia de alguna forma está detrás de este concepto. Bueno, pues Eneko es el gran ejemplo, o el primer gran cocinero, 3 estrellas Michelin, O sea, tontería la justa, es un tipo que además tiene una cocina de un altísimo nivel, ¿no? Pero existen otros ejemplos, ¿no? Esta es Lucía Freitas, una amiga, cocinera de Santiago de Compostela, que al igual que Eneko, en su contexto, viene también de familia de gente relacionada con el mundo de la agricultura, y para ella es tan importante el trabajo que realiza en la huerta como el trabajo que realiza en el restaurante. Es una chica que tiene un restaurante fantástico en Santiago, con una estrella Michelin, que tiene un restaurante en Nueva York, es decir, este tipo de cocineros jóvenes, cocineras jóvenes, son los que están haciendo posible este cambio. Un modelo que me encanta, porque conviven este concepto de relación con el territorio y la convivencia familiar, ¿no? Es Casals, es un restaurante también con estrella Michelin, bueno, es más que un restaurante, en el entorno de Barcelona, en el que, como veis, las fotografías son la familia, y cada persona de la familia tiene un papel a jugar. Uno se encarga de las gallinas, otro se encarga de las ovejas, otro se encarga de la huerta, él se encarga del restaurante, otro se encarga del pequeño hospedaje que tienen, con lo cual han conseguido cerrar el círculo. Es decir, ellos y su entorno son capaces de prácticamente vivir en su relación colectiva, ¿no? Con lo cual me parece un buen ejemplo, ¿no? Llevan años trabajando y me parece un modelo no solamente de buena restauración, sino más de un concepto de vida, ¿no?, que encaja mucho precisamente con el mantener esta vida en los pueblos, ¿no? Es decir, que es un buen ejemplo de cómo puede hacerse. Otro ejemplo es otro restaurante cerca de Santiago. Este es un pequeño restaurante, esta parejita, que son encantadores. Ella es una de las mejores expertas en vinos gallegos que hay a nivel mundial, y eres un cocinero extraordinario que podía estar trabajando en el restaurante de Eneko Atxa, con Eneko Atxa. Pero ellos, llegó un momento en que empezaron a pensar y decir, oye, teníamos un restaurante tradicional, con gran éxito, y de repente dijeron, son papás, y dicen, ¿qué tipo de vida queremos para nosotros? Entonces deciden dejar el restaurante en la ciudad, se van a un pueblo, cogen esa casa, porque lo que quieren es no perder la relación con el territorio y con la familia, con el hijo, ¿no? Y claro, tú vas al restaurante y el hijo corre por allí, juega por allí, está por allí. Es decir, es una casa familiar en la que se come de forma extraordinaria. Ovalado se llama. Si alguna vez, pues Santiago, es difícil conseguir mesa porque es un sitio pequeñito, pero es extraordinario. Y lo que han conseguido es, al igual que los otros restauradores, pues tener una relación con su entorno, trabajar en el concepto de economía circular sin saberlo. Porque uno de los elementos que sí que hemos descifrado en el trabajo que hemos hecho para Segitur es que una buena parte del sector está trabajando en el ámbito de la economía circular y sin embargo no lo saben. De hecho, la Cámara de Comercio de España hizo una encuesta sobre economía circular en pymes, ¿no? Y lo que detectó fue que en el caso de la hostelería, ellos no lo sabían, nosotros sí que nos fijamos, ¿no?, que el índice de conocimiento del concepto de economía circular entre las pymes de hostelería está por debajo de la media. Sin embargo, cuando empiezas a descifrar las actividades que realizan, está por encima de la media. O sea, la gente practica más la economía circular de lo que piensa, ¿no? Por lo cual, bueno, pues hay que poner en valor también esto, ¿no? Bueno, pues ellos dicen, claro, cuando nosotros explicamos, dicen, pues sí, lo que hacemos nosotros es economía circular, pero no sabíamos que estábamos haciendo economía circular. Ellos pensaban más en el concepto de autosuficiencia, ¿no? Y hablando de suficiencia, estas dos vacas guapísimas, son vacas rubias gallegas. ¿Sí? Bueno, por cierto, para que entendáis por qué pongo tantos ejemplos de Galicia. Me llamo Iñaki Gaztelumendi, pero soy nacido en Santiago de Compostela. Entonces, mi padre era vasco, mi madre es gallega, y ya sabéis, cuando tu madre es gallega,
Como decía mi padre, tú eres gallego, te guste o no te guste. Bueno, y adoro las vacas gallegas, me gustan porque son guapas, después también me las como, ¿eh? No tengo restricciones en eso. Posiblemente el gran ejemplo de este concepto de economía circular, y en este caso, sí desde una perspectiva estratégica, es decir, sí desde el concepto de economía circular, posiblemente el gran ejemplo que hay en España es un pequeño establecimiento que es cerca de Santiago, en una aldea cercana al origen precisamente de mi abuelo materno, por eso los conozco desde hace tantos años. Es una empresa un poco rara, porque era un poeta agricultor. Sí, el encaje es difícil de ver, seguramente, pero sí, era un tipo excepcional, ¿no? Que desafortunadamente falleció hace un par de años, que él estaba preocupado por esto, ¿no? Es decir, tenía una huerta, montó un restaurante y empezó a pensar en garantizar que lo que ofrecía a sus clientes era realmente auténtico. Entonces empezó por utilizar productos de su huerta y terminó pues teniendo un emporio de producción agroalimentaria. Porque dijo, esto no me fío de mis proveedores, con lo cual hago yo. Y así se fue metiendo. Y ahora tienen ganadería, tienen agricultura, tienen acuerdos con cofradías de pescadores que trabajan con sistemas tradicionales de pesca tradicional. Es decir, han ido ampliando, han generado tecnología específica, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de los residuos, porque como no existían cosas, estoy hablando de, estos empezaron hace 15 años hablar de esto, empezaron a ir a buscar a Alemania máquinas para cómo poder adaptarlas a su lógica. Claro, tiene una segunda generación, su hijo, José, que es un tío encantador, que lo que ha dado es una dimensión de marketing al trabajo que ya estaban haciendo. Y ahora es un ejemplo mundial. De hecho, ahora mismo están asesorando a una empresa ligeramente conocida, que es Inditex. Pues sabéis, en Inditex trabaja mucha gente y tiene unos restaurantes gigantescos. Bueno, 4.000 personas comen a diario allí. Desayunan, comen, cenan. Pues esta que es una pequeña empresita que nace desde el concepto de autosuficiencia, porque ellos sí que lo dicen, nosotros somos conscientes de que estamos haciendo economía circular. Pero cuando mi padre empezó a pensar, él pensaba en la lógica de la autosuficiencia. ¿Cómo soy capaz de mantener una cocina sin depender demasiado de los recursos de otro? Fijaos, en el mundo en el que vivimos ahora, esta lógica, si hubiéramos empezado a hacer... Esto es lo que todas las medidas que está haciendo la Unión Europea, que estamos haciendo ahora, van en esta lógica. Bueno, él lo hizo desde un pequeño establecimiento en una aldea a unos 15 kilómetros de Santiago de Compostela. Por lo cual, como veis, el talento no tiene por qué estar en las grandes ciudades. En una pequeña aldea puede surgir una persona, muchas personas, que tengan esta visión del mundo, ¿no? Y ahora está asesorando precisamente porque Inditex quiere trasladar el concepto de economía circular a su restauración, a la forma en la que da de comer a sus trabajadores y trabajadoras. Y ahora se ha convertido en, como dice, yo pensé que tenía una empresa de restauración y ahora resulta que ha tenido que crear una división de consultoría precisamente para ayudar a otras empresas a hacer esto. Y no solamente en el ámbito de la consultoría, sino en el ámbito de desarrollo de tecnología vinculada a este tema. Con lo cual, para que veáis las oportunidades de empleo, de creación de riqueza, que hay detrás de la economía circular. No se trata solamente de un proceso de trabajo, sino que se trata de que se necesita talento, se necesita tecnología y en ese entorno existen grandes oportunidades, como hemos dicho desde el principio. Después, los que tienen mucha notoriedad, pero para mí poco rigor, 50 mejores restaurantes del mundo. Es que te has visto has ido a todos los restaurantes del mundo para decir cuáles son los 50 mejores. Pero bueno, ya sabéis que en nuestra sociedad el marketing funciona fenomenal y se han convertido en una referencia, ¿no? Pues, es decir, el mejor restaurante del mundo, ¿no? Y muy bien. Durante muchos años estábamos encantados porque era Ferran Adrià, pues ahora son otros cocineros, todos son buenos, los que salen en la lista son maravillosos. Dice, pero en rigor, es decir, a ver quién decide quiénes son los importantes, ¿no? Bueno, pues fijaos, no solamente en los últimos años han creado esta lista de los 50 mejores cocineros, sino que han empezado a reconocer precisamente a los restaurantes más sostenibles, ¿no? Reale, de Dinamarca, fue creo el último restaurante, pero Enecoacha, Azumendi, fue el primer restaurante reconocido precisamente como restaurante sostenible. Con lo cual, este discurso de Eneco ya ha calado, ¿no? Y este es el restaurante, ¿no? Es decir, no solamente tiene una huerta, sino que encima del propio restaurante está construido bajo normas precisamente de construcción ecológica, ¿no? Por lo cual, para que veáis que su preocupación va más allá incluso de los productos que entran en su huerta. Después hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, la Asociación de Restaurantes Sostenibles tiene esta iniciativa en la que me parece que es muy atractiva por cómo interpretan ellos lo que es un restaurante sostenible, ¿no? Y aquí lo que me gusta, y quiero poner en valor es precisamente ¿qué es un buen restaurante?
y amplían el foco, ¿no? Como os decía, no solamente piensan en el ámbito del medio ambiente, que también, sino en otros ámbitos. Fijaos, un buen restaurante tiene que ver con de dónde traes de dónde surgen tus productos, quiénes son tus proveedores, cuál es el tipo de carne que utilizas, de dónde viene el pescado, cómo te relacionas con tus proveedores, pero también tiene que ver con la relación que tiene con la sociedad. ¿Cuál es el legado que dejan en su entorno? Esta reflexión de que alimentemos bien a la gente, no solamente que sea rico, sino que alimentemos bien a la gente, y obviamente también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por lo cual me parece un buen ejemplo de la evolución que se está produciendo desde hace unos años en el mundo de la restauración. Fijaos, una asociación colectiva a nivel global de cocineros y cocineras que dicen, oye, un buen restaurante tiene que tener todo esto. Además de estar rico, tiene que cumplir estos compromisos. ¿Cómo ve de tiempo? Fatal, ¿no? Tenemos ese colchón de tiempo Vale. que nos ha facilitado la primera. Vale. No era por eso, si necesitáis... Vamos bien, no pasa nada. ¿Qué sigue pasando? Pues que las guías tradicionales como Repsol pues empiezan a trabajar con AENOR precisamente para identificar cuáles son aquellos restaurantes que están trabajando de forma más eficiente y sostenible, ¿eh? Por lo cual se ve que es un proceso que ya es irreversible. ¿Recordáis cuando hablamos de es inevitable? Bueno, pues fijaos cómo hay un conjunto de movimientos estratégicos en el sector que evidencian que esto de lo que estamos hablando es inevitable, ¿no? Se está trabajando, por ejemplo, nosotros en el Basque se está trabajando en el tema de valorización gastronómica de descartes, ¿no? Esta ha sido la cocina de toda la vida, ha sido nuestra cocina de siempre, ¿no? Yo recuerdo mi abuela, la gallega, porque la asturiana, tenía una asturiana que cocinaba fatal, pero mi abuela gallega cocinaba fenomenal, ¿no? Y veías como un producto empezaba el lunes y el viernes seguías tomando algo de esto, ¿no? Que empezaba por el cocido y terminabas por la ropa vieja, ¿no? Hay muchos elementos de nuestra cocina tradicional que tienen que ver con el aprovechamiento, ¿no? Estuve hace poco, ahora os lo enseñaré de hecho, creo que después, no, estuvimos el año pasado hicimos el Foro Mundial de Turismo Gastronómico, después de aplazarlo el 2020 por razones obvias. Lo hicimos en Bélgica, en Brujas, sitio fantástico, y uno de los ponentes que me tocó a mí coordinar esta mesa, y yo ya al principio me di cuenta que las cosas no iban a ir bien. Cuando aparece el cocinero, un tío súper amable, encantador, alto, guapo, fantástico. Pero veo que aparecen unos cuantos acompañantes suyos con unas cajas de plástico, y dije, este me la va a liar, este me la va a liar. Y me habían dicho, oye, podríamos desplazar un poco las sillas hacia aquí porque queremos poner una mesa, y cuando veo que ponen la mesa y ponen unos plásticos, dije, este me la va a liar, ¿no? Y Norsi Chef es una organización de cocineros y cocineras del norte, en este caso es la división belga, y él es el presidente de Bélgica, que llevan precisamente trabajando desde hace varios años en el concepto de descarte, ¿no? De los pescados de descarte. Estos pequeños pescados que no se utilizan, ¿no? Y él, este evento fue de otro evento, ¿no? Lo que pasa es que no encontré las fotografías por ser utilizado esto. Él, ya digo, puso una mesa y hizo lo que sale ahí, ¿no? Claro, la mayor parte de los asistentes eran gente de Bélgica, ¿no? Entonces sacó un lenguado que es el pescado estrella para ellos, ¿no? Pero veis, este lenguado es maravilloso, es nuestro producto del mar estrella, es lo que todos cuando vamos a un gran restaurante queremos probar y queremos tal. Dice, el problema es que para pescar y entonces vació la caja, tenemos que desperdiciar todos estos pescados. O sea, y era algo como esto. Por 1 kilo de lenguado se desperdiciaban todos esos pescados, ¿no? Entonces dijo, claro, no nos lo podemos permitir. O sea, esto, sobre lo que no reflexionábamos, como la lógica de la revolución industrial, esto no nos lo podemos permitir. No podemos permitir que para tomar un solo pescado desperdiciemos este conjunto de carne. Claro, yo le expliqué, dije, mira, pues lo que estáis haciendo vosotros, en mi tierra, en Galicia, lo llevan haciendo toda la vida. Entonces, toda la vida, los pescados de descarte, estos pescados menores que no son bonitos, pero están ricos. Pues esto es lo típico. Las casas es lo que comíamos. La gente iba al mercado de abastos, pues el lenguado se los llevaría tal, y nosotros pues los rapantes, es decir, todos estos pequeños pescaditos que eran los que comíamos en casa. Pescados maravillosos, de un sabor extraordinario, pero claro que no son vistosos, ¿no? Entonces, el trabajo que están haciendo ellos es, primero, convencer a los suyos, convencer a los restauradores y a los cocineros, a las cocineras, decir, oye, tenéis que tener la capacidad de aprovechar esto. Dice, porque vosotros jugáis un papel de interfaz
entre el mundo de la producción y el mundo del consumidor. Entonces tenéis que ayudar en este proceso de cambio también de la mentalidad de los consumidores y de las consumidoras. Que la gente vea que, oye, estos pescados los puedo ir al mercado, puedo comprarlos y los puedo tomar en casa. Porque, yo lo que decía, se desperdiciaban porque la gente no los consumía, porque la gente no los quería. Entonces, ellos sí que tienen un papel muy importante cuando vas a un restaurante de alta cocina y de repente ves que te ofrecen un producto menor. Dices, bueno, esto, un buen rodaballo, pues, ¿a quién no le gusta un buen rodaballo? Pero cuando te ofrecen un pescado que ni siquiera conoces su nombre, y lo pruebas y dices, ostras, esto es una maravilla. Claro, ellos juegan un papel muy importante. Con lo cual, este concepto de trabajo colectivo es muy importante, ¿no? Y este tipo fantástico, pero que, claro, se ve el problema. Desde que fue su intervención, el olor en la sala era... A mí no me importa, ¿eh? Yo de niño me he criado entre lonjas, con lo cual... Pero sí que veías, los de primera fila estaban diciendo, joder, te podías haber ahorrado, podías haber sacado una fotografía, ¿no? No, pero estuvo muy bien. Y después hay gente súper divertida que hace cosas súper chulas, porque también tenemos que pensar que hay muchas partes en el mundo que están pasando cosas muy interesantes, ¿no? El Tres Peces es un restaurante de unas chicas de chilenas, de Valparaíso, que es ciudad patrimonio de la humanidad, que es una zona de producción pesquera de primer nivel, y son unas chicas que montaron un restaurante, para mí posiblemente el mejor restaurante que hay en Valparaíso, que cogieron una casa antigua, la rehabilitaron, y no solamente tienen un restaurante maravilloso, sino tienen un discurso muy potente. A la vez que Tres Peces crearon una fundación, que se llama Cocina Mar, que lo que han tratado es de este proceso que se está viviendo en Bélgica, de decir, oye, recuperemos los descartes, pues ellos lo que han hecho es en la recuperación del concepto de pesca tradicional, que es mucho más sostenible. Y lo que entonces la Fundación Cocina Mar lo que hace también es de interfaz entre los pescadores artesanales y el mundo de la gastronomía pequeña, alta o mediana. Entonces, lo que pretenden es precisamente garantizar a los productores, a los pescadores tradicionales, un canal de comercialización de sus productos, para evitar intermediarios, para que trabajen directamente con los restaurantes y sobre todo que esos pescados que terminaban muertos otra vez en el mar, pues terminen en restaurantes, ¿no? Y ellas han demostrado que no solamente el discurso es muy potente, sino que además es muy rico, ¿eh? Porque no nos olvidemos, nosotros vamos a restaurantes porque queremos comer rico, ¿verdad? Bueno, pues ellas han precisamente demostrado que se puede comer rico y ser sostenible al mismo tiempo, ¿no? Es un ejemplo maravilloso y de hecho, cuando empezaron eran las locas, de Tres Peces, ya sabéis, los pioneros. Bueno, de hecho, yo le reconocí a José, al de Fogarra Santiso, a José Santiso, el tío cuando hicimos la presentación de la guía de economía circular, hicimos una mesa de debate de ejemplos, ¿no? Vino Iberostar, es decir, fijaos, juntamos a la gran cadena tal con una pequeña empresita en medio de ninguna parte, y el tío dijo, joder, a mi padre y a mí hace años pues nos llamaban los locos, los no sé qué, no sé cuánto tal, y cuando dije, joder, por cierto, que yo era de los que consideraba que estos estaban parados. Y años después tuve que comerme mis palabras, porque efectivamente no eran los locos, eran los que tenían la visión, ¿no? Entonces hay que reconocer precisamente a los pioneros, a la gente que tiene esta visión. Y estas dos chicas fantásticas, una es cocinera y otra es experta en medio ambiente, pues han sido capaces de juntar esas dos cosas: filosofía, visión y además una práctica fantástica, porque cocinan fenomenal. Si no, resulta difícil convencer. O sea, para ser convincente, escuchaba hace 2 días, dice, tenemos que explicar la sostenibilidad de una forma más amigable. Entonces, si para ser esto tienes que comer mal, no funciona. Pero si vas a un sitio, te ofrecen un pescado de descarte, lo pruebas, es maravilloso, y después te explican el concepto, es mucho más fácil de digerir en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que hay que hacer este esfuerzo. Y yo creo que hay mucha gente en estos momentos en el sector que está trabajando en esta línea. Bueno, hay sistemas de reconocimiento que están trabajando ahora de forma muy interesante. Y después en el ámbito del turismo me gustaría que hicierais una búsqueda está tratando de buscar también los cambios que se están produciendo en el ámbito de las actividades, ¿no? De la organización de actividades relacionadas con el turismo gastronómico, ¿no? Y para mí Intrepid Travel es una empresa de referencia. Nació precisamente desde la perspectiva de estas empresas preocupadas por el medio ambiente, por la sostenibilidad, típico pionero, que quiero que la gente viaje de otra manera, ¿no? Montó una empresa precisamente desde la perspectiva de viajes, muy pegados al territorio, muy pegados a las sociedades de acogida.
Entonces tiene productos en el ámbito del turismo gastronómico maravillosos. Os recomiendo que entréis en travel.com, que veáis los productos que tiene el turismo gastronómico y hay cosas maravillosas, ¿no? Porque no solamente prueban productos, sino que se integran con la sociedad local, ¿no? Y de hecho, yo utilizo mucho de ejemplo con mis alumnos en el Basque Culinary Center desde el punto de vista de cómo explicar, ¿no?, el turismo gastronómico, sus vídeos, su forma de expresarse, todo ese tono que tienen. Es decir, en los vídeos lo que aparece sobre todo son personas, los usuarios y la gente de las comunidades locales de acogida, ¿no? Y creo que es una forma muy divertida porque además tiene que ver precisamente con el concepto de sostenibilidad de economía circular. Y después, os lo ha citado Carmen, también otro documento que tenéis disponible en la página de la OMT del Basque Culinary Center. Hemos tratado de fusionar todas las reflexiones que habíamos hecho durante estos años del máster de turismo gastronómico en un documento, que es una guía para el desarrollo del turismo gastronómico, bajo la perspectiva de la sostenibilidad, y son un conjunto de pautas para los que queréis hacer trabajos relacionados con el turismo gastronómico. Bueno, pues ahí tenéis un montón de recomendaciones, sobre todo una guía de trabajo, ¿no? Y nada, solamente quería terminar con este mensaje, con dos mensajes. Uno, que comer es un acto agrícola, con lo cual tenemos que pensar precisamente desde esta perspectiva, que a la medida que tengamos conciencia de dónde vienen las cosas, seremos unos consumidores mucho más responsables y tendremos una capacidad de producción mucho más sostenible, porque habrá match, como decís ahora, entre esos dos mundos. Y después, pensar en esta lógica además de estos días que vivimos estos momentos tan difíciles, ¿no?, que la gastronomía tiene un papel multidisciplinar o multifuncional en las sociedades contemporáneas, y uno de ellos tiene que ver precisamente con el concepto de convivencia, ¿no? Y este es un graffiti maravilloso que está obviamente en el muro que separa a Palestina de Jerusalén, que dice haz humus y no muros. Y además también de alguna forma defiende un modelo de uno de los mejores productos editoriales que hay en el mundo de la gastronomía, al menos desde mi perspectiva. Es un libro creado precisamente por dos cocineros, un chef israelí y un chef palestino. Tiene un libro que se llama Divine Food, un libro de fotografías y recetas, en la que demuestran precisamente la cantidad de cosas que tienen en común, no las cosas que les separan, esto es muy fácil, y creo que la gastronomía juega ese papel de interconexión, de que facilita las relaciones entre las personas y hace que vivamos un poquito mejor. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. De hecho, lo miras la hora, no solamente no te das extraído, sino que como contábamos con ese colchón, en principio tu intervención estaba prevista hasta las 12:30, o sea que no vamos mal de tiempo. Fantástico. Por una vez estoy dentro de tiempo. Ha sido de esas circunstancias. Entonces, quiero agradecerte la brillante presentación y despierta muchísimas ideas. Y ofrecer al público presente en la sala, vosotros que queráis intervenir, preguntar. O criticar, no os frenéis, Creo que es difícil criticarlo, o sea, habrá tantas preguntas. Esto es lo que intento, hago tantas cosas para que sea muy difícil centrar el tiro. El tiro está claro, creo. Coincidimos en casi prácticamente todo, la propia filosofía, ¿no?, de cuando hacemos el proyecto de la fundación, decimos, ¿a qué nos queremos? ¿Cuál va a ser el primer elemento de la fundación, ¿no?, como filosofía? La circularidad, ¿no?, la economía circular. Entendiendo que lo que explicaba el año pasado Paco Cocera muy bien. Y decía, ¿qué es la economía circular? Y mi abuela. Si me estás alguien en el mundo más circular que mi abuela, te pago la comida. Es así, ¿no? Entonces esa propia idea de la economía tradicional como rural, ¿no?, como economía preindustrial y por lo tanto no lineal. Y luego, enlazando con el curso, ¿no?, de escuela rural, la innovación a salto de rana, o como decía Anguita, ¿no?, este lunes, los últimos eran los primeros. Entonces, todo eso mola mucho. ¿Qué es lo que la última vuelta de cerrar el círculo? Estás mezclando el experiencial, lo estoy convirtiendo en actividades, estoy convirtiendo el producto en servicio, y si lo hago bien y medianamente planificado, cosa que en España no nos gusta, pero no, si lo hago bien y medianamente planificado, lo que estoy haciendo es un microplástico.
Exacto. Lo que estoy haciendo es un microcluster, que es lo que sé que funciona y lo que tengo que hacer. Que es lo que sé que funciona y lo que tengo que hacer. Un poco ha resumido en la ponencia inaugural, te has cargado el curso, porque has llegado a la conclusión. De hecho lo hemos pedido, ¿eh? Te has cargado el curso porque has llegado a la conclusión, no porque la ponencia se ve muy bien. Se ve muy bien, porque es decir, vuelta a los orígenes, la raíz, la agricultura, no primero es cultura, primero es conocimiento, primero es sabiduría acumulada de generaciones, ese apego a la tradición y al terreno, y eso tiene una serie de derivadas que nos lleva a donde no sabemos llegar de otra manera, o nos cuesta muchísimo trabajo llegar de otra manera, ¿no? que es generar un crecer y que el modelo de turismo realmente pueda, porque es así, ¿no? Yo, la cosa que tenía preparada con Carlos para mañana, que al final no sé si podrá venir Carlos o me tocará a mí contarla, al final es eso, que no dicen los estudios, que el turismo rural no genera población. Hoy, ¿no? Y en el modelo actual. Pueblos renombrados, ¿no? Que todo el mundo en Madrid conoce y siguen, que se petan, ¿no? Que es imposible tener que reservar 15 días para ir a comer allí y siguen perdiendo población, ¿vale? Y sin embargo, donde tienen modelos que han sido capaces de estructurar de forma más o menos informal un pequeño microcluster, eso sí se aguanta. Fogarza Santiso en el fondo es un Es un microcluster, por eso. en torno a la gastronomía, ¿no? Es perfecto. Es un buen ejemplo, ¿eh? Os animo a que investiguéis sobre Fogarza Santiso, además son gente encantadora. Yo los había visto, pero no estaba y este verano yo. Son encantadores y además parten de esa filosofía de abrir las puertas y explicarlo todo a todo el mundo, ¿eh? De hecho, los de 23 fliparon. Les abrieron las puertas, le contaron todo y dijeron, no, si queremos que vengáis a montaros a nosotros. Y claro, nosotros pensamos que veníais a aprender y que después dicen, no, venid y montarlo en nuestra empresa. Y dice, claro, cuando entramos en aquellas naves alucinamos. Digo, ¿cuánta gente come aquí? Bueno, 4.000. Todos los días. Y trabaja en turnos de 24 horas, ¿eh? No trabajan 24 horas las personas. Trabajan 24 horas al día, pero distintas personas. Pues imaginaos la cantidad de gente comiendo que hay allí, ¿no? Sí. De hecho, fíjate lo que dices tú, dice, el mejor ejemplo de economía circular es la croqueta. O sea, cuando es una croqueta, dice, esto es un ejemplo de economía circular. De hecho, este año no he empezado así, pero el año pasado dije que los que tenemos, aunque eso sea la mitad de nuestros genes gallegos, tenemos una ventaja comparativa en relación a vosotros. Porque no habéis nacido en Galicia para entender la economía circular. No es una cuestión genética, es una cuestión histórica. Le puse el ejemplo de que nosotros somos tan conscientes, dice, Fogarza Santiso tenía que nacer en Galicia, se lo dije a él, se partió de risa, porque no había caído en esto. Precisamente por algunos de los productos icónicos que tenemos, ¿no? Es que se me ha ido el nombre de la cabeza, lo siento. Me sale Zamburiña, Vieira. La Vieira es el mejor ejemplo de economía circular. Es un producto, y esto hecho por investigadores, por cierto, la Universidad de Santiago de Compostela, hay que ser gallego para caer en esto. Es una especie que es de las más sostenibles, pero es que encima los gallegos somos la leche, porque una vez que nos hemos comido a Vieira empezamos a hacer un montón de cosas con ella. Y el año pasado puse como ejemplo, ¿no? Es decir, primero, lo hemos convertido en un símbolo global, ¿no? El Camino de Santiago se identifica por la concha de la Vieira, ¿vale? Por lo cual dices, ya tienes un segundo uso de la Vieira. Pero después lo utilizamos para cualquier cosa, ceniceros. O sea, una concha de Vieira es un cenicero. Después somos capaces de, con esa concha, hacer artículos de decoración. De hecho, el año pasado traje varios que eran artículos de decoración hechos con vieiras. Y somos tan alucinantes que hasta construimos edificios con restos de vieiras. Puse un ejemplo, si vais por Galicia podéis ir a verlo, si no lo conocéis, es una iglesia en la isla de La Toja, es un ejemplo de arquitectura quiche, orgerísima, pero en el fondo dices, joder, estos tíos han sido capaces de construir una iglesia con conchas de vieira, ¿no? Por lo cual, vale, una broma decir, oye, que como nosotros vivimos rodeados de vieiras, es decir, cuando desde pequeños ya ves conchas por casa, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un producto que podría haberse quedado simplemente en el ámbito gastronómico, de repente empieza a pasar cosas con ellos, ¿no? Y nada, Alfonso Vargas flipó, el profe de Vargas es un señor, no es como yo, es un señor serio, académico, catedrático y
Y me miraba ojiplático. Se quedaba mirando, este tío. Pero claro, a medida que iba dando las diapositivas, iba flipando. Claro. Le dijo, y al final dice, oye, pues tienes razón. Le dice, la única ventaja de tener gallegos es que las vidas se dan allí. ¿Eh? O sea, no lo hemos elegido. Es decir, es una suerte haber nacido allí, ¿no? Cuando digo yo, ahora que veo muchos movimientos nacionalistas, digo, a ver, no os pensáis tan estupendos, que habéis tenido la suerte de nacer en un sitio, o la mala suerte de haber nacido en otro. La diferencia entre uno y otro puede ser unos metros. Si naces unos metros más allá, estás en un mundo, y si naces de este lado, es un afortunado, ¿no? Pero tú no has hecho nada para conseguirlo, no tienes ningún mérito. Todo ha pasado por la casualidad, ¿no? Bueno, pues afortunadamente nosotros estamos en la parte de casualidad buena. Y pensemos también que los del otro lado son igual que nosotros, pero tuvieron una casualidad menos afortunada, ¿no? ¿Alguna...? Yo sí tengo una, no es una pregunta, a ver si soy capaz de formularla. Todo este movimiento de la nueva cocina, de la sostenibilidad, del slow food, que está muy conectado con otros movimientos slow, las slow cities, está genial, y además evidentemente son los pioneros y tienen trascendencia y aparecen en los medios, pero tiene también una marcha de elitización, es decir, quién accede a ese tipo de restaurantes, cuánto cuesta comer esos restaurantes. Está muy vinculado al final a un tipo de gama alta del sector turístico que tiene la sensibilidad y la cartera para poder permitirse ir a esos restaurantes. ¿Cómo se podría llevar ese mismo concepto y que trascendiera y se democratizara a la cocina tradicional de toda la vida, con los productos de kilómetro cero de toda la vida y como se ha cocinado toda la vida, pero que también tuviera, evidentemente, calidad, utilización, pero que trascendiera? Es decir, que no solamente consideramos cocina sostenible, cocina de kilómetro cero, cocina de slow food, con la etiqueta de prestigio, a los restaurantes estrella Michelin, o al menos que aparecen referenciados en los grandes guías, sino que el restaurante de toda la vida del pueblo, y que una cocina tradicional de calidad se reconozca igual. Claro, si nosotros lo vemos fácil, pero yo desde un tipo de turista eso no lo considera. Si tú vas a, ¿qué te diría yo? Yo no hablo de trabajo, tú vas a Arrancacetas y hay un restaurante de toda la vida, pero no sé si, quiero decir que, y no te planteas que estás viendo, a nadie se le ocurre ir buscando un restaurante de cocina de proximidad, de slow food o de kilómetro cero. En todo caso, si no tienes otro remedio que comer ahí, porque te ha coincidido la hora, el momento y el lugar, comes ahí, pero no te estás planteando que estás buscando cocina de... No sé si me explico, me da la impresión de que hay una brecha... En el basque ya no se habla de alta cocina. Claro, no, pero vosotros vais más por delante. Se ha desterrado el concepto de alta cocina. Hay concepto de gastronomía de 360 grados. Y esto afecta al pequeño barecito, que lo puede hacer con honestidad y con relación con el territorio. Eso es, sí, el restaurante con 3 estrellas de Michelin. Y es verdad, antiguamente, cuando yo era chaval, los restaurantes sostenibles eran estos, los pequeños. Eran los que funcionaban. Pero no se utilizaba esa etiqueta. No se utiliza esa etiqueta. Ahora lo que hay que hacer es trascender esas etiquetas y que no nos quede solamente en el antiguo concepto de alta cocina, sino que cualquier restaurante, de cualquier tipología, o el barcito más pequeño. Sí, pero tiene siempre, y además, para el propio restaurante es una forma de ser más sostenible todavía, pero también es una forma de aumentar la rentabilidad sin subir el precio, porque realmente en un modelo de precio cero tú evitas perder dinero. No, sí, desde el punto de vista de rentabilidad lo tengo claro. Lo que no entiendo es si el consumidor o el turista lo entiende o lo lee así. Creo que hay que hacer un trabajo, y creo que los restaurantes más notables o los más reconocidos pueden actuar de efecto arrastre, claro, con respecto a los demás, es decir, de expandir la mancha de aceite. Y después hay algo, por eso decía también, no descarguemos solamente la responsabilidad en los consumidores, que es muy peligroso, porque entonces hace que los demás se laven las manos, que las administraciones, que las grandes corporaciones globales se laven las manos. Mira, por ejemplo, hay una herramienta que creo que cuando hablo de lo inevitable, hay algo que va a ser inevitable, que va a ser la imposición medioambiental. La cuestión medioambiental va a ser un hecho que está de cara. Sí. O sea, nos guste o no nos guste. Y además, a mí me gusta. Yo soy lo que pago muchos impuestos, pero no me importa. Siempre y cuando sirvan para lo que quiero que sirvan, ¿no? Y la imposición medioambiental va a transformar la forma en la que hasta ahora ha habido incentivos a actuar de forma contraria a la que tú acabas de explicar. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy chulo en Tenerife, que es
claro, tenemos la versión de Canarias, sol y playa, pero Tenerife hay una vida agroalimentaria muy potente. Vinos fantásticos, producción agroalimentaria de primer nivel. Entonces, claro, nosotros nos llamamos precisamente para tratar de conectar a este sector de la producción agroalimentaria con el sector de la hotelería. Y lo que dimos cuenta es que, mira, va a ser muy difícil, esto es el primer, esto va a ser muy difícil, pero ¿qué tenemos? Tenemos un grupo del sector del turismo que va a entrar en este proceso, que va a encajar en este proceso, y tienes que apoyarte en estos. Luego hay una parte de la hostelería y hotelería que no van a querer participar, y no van a querer participar porque tienen incentivos a no participar. Ahora, dentro de 10 años, todos no van a tener más remedio que entrar en esta lógica de trabajar con productores locales. ¿Y cuál era la lógica? Es decir, ¿cuál era el incentivo a no trabajar con productores locales? La falta de imposición medioambiental. Por ejemplo, nos explicaron en un hotel de 4 estrellas. Ellos tenían un presupuesto aproximadamente para dar de desayunar, comer y cenar a una persona en torno a unos 5 o 6 euros al día. Este era el presupuesto que tenía el responsable de compras. 5 o 6 euros. Todo el día. Y que los pollos, en vez de comprarlos en Tenerife, los compraban en Sudeste Asiático. Claro, el precio final no recogía el impacto ambiental de traer los puñeteros pollos desde el Sudeste Asiático hasta Tenerife. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Es decir, cuando decimos que el mundo, la Tierra se agota y que es insostenible, es precisamente porque la lógica de producción y consumo que se ha impuesto en las últimas décadas es que los incentivos son a hacer estas cosas, a comprar los pollos en el Sudeste Asiático para comerlos en restaurantes de 4 estrellas en Tenerife. Estas grandes cadenas de distribución son las que han quebrado precisamente primero con el COVID-19, cuando nos dimos cuenta de la fragilidad del modelo económico y social, no solamente es económico, y social en el que hemos vivido, y ahora cuando se está replanteando. Y encima ahora, cuando viene el chalo del Putin y hace lo que hace, bueno, pues encima, ¿qué hace? Agravar esto. Estamos pagando la inflación precisamente como consecuencia de la quiebra del modelo predominante, ¿no? que viene desde los años 80, que es el modelo neoliberal que se ha impuesto en el ámbito económico, que por cierto, ya me fastidia a mí que una palabra tan bonita y española como es liberal termine atrapada en las manos de esta gente, ¿no? Sí, porque esta es palabra española de la Constitución de Cádiz, o sea que... Y claro, ahora el modelo ha quebrado precisamente por esto. Y si algo es evidente es que en esta década va a haber imposición medioambiental, con lo cual los pollos de zonas del Sudeste Asiático posiblemente sean muy baratos al comprador allí. Pero no hay que paguen todos los impuestos que va a tener que será mejor trabajar con gente del entorno. Es decir, si no tenemos incentivos precisamente al cambio de modelo, será muy difícil. Y esto al final va a afectar a los restaurantes de 200 euros el menú y a los restaurantes de 10 euros el menú. Es que en el fondo, detrás de este movimiento lo que hay es la mejora de la eficiencia de las empresas. Es decir, nosotros se lo explicamos a empresas, es decir, es que la economía se puede tener porque vas a ser mejor empresa. Vas a funcionar mejor, tus proveedores van a ser del entorno, vas a reducir los costes de producción, vas a dar un producto de mejor calidad a tu cliente que va a estar incluso dispuesto a pagar un pequeño plus por la mejora, ¿no? Y este es lo que tenemos que extender, que la cocina sostenible de calidad no solamente es un privilegio de unos cuantos que tienen dinero para irse a restaurantes con 3 estrellas Michelin, sino que en el día a día, es decir, efectivamente, el restaurante que hace el menú del día, pues tienes esta oportunidad. Y este es un proceso que no es fácil ni rápido, ¿no? Pero se está dando. Pero se está dando. Se está dando. El Parque Nacional del Garés en Portugal, ¿te acuerdas? Sí. La frontera del Orense. La frontera del Orense. El restaurante del centro, de la puerta de entrada, ¿no? Del centro con el musellito, tal y cual. Es un restaurante de menú, creo que nos costó a 15 euros, una cosa así, en una zona donde se come muy bien, ¿no? En Portugal se come muy bien, un menú fantástico. Sí. Portugal es un ejemplo fantástico. Fantástico. ¿Y por qué te quedas a comer? O sea, normalmente tú vas a ver una zona y no te quedas a comer en el sitio oficial, ¿no? Pero entonces el caracolillo es para acá. Sí. O sea, funciona la marca, funciona en una gama de precios muy normalitos, ¿no? De un menú de una casa familiar, ¿no? De una casa familiar y un menú maravilloso.
Es maravilloso y comimos. No, un menú que a lo mejor eso también es uno de los problemas. Estos restaurantes pueden Un poner menú. una carta. Claro, en este tipo de sitios el menú es uno o dos platos. No se puede decir que son platos de calidad, como si Claro, son platos de proximidad. no No puedes tener una comprar carta. que tanto no producto para que se sea puede tener hacer un una menú carta de- cerrada de un menú al día o uno o dos opciones. Es lo que hay. No hay más. Fogados Sánchez, por ejemplo, es un restaurante realmente económico, ¿eh? O sea, no te está ofreciendo producto producido por ellos. Claro. Es decir, ellos todo producen y no pierden nada. O sea, cuando tienen un producto, con los restos te hacen tempura. O sea, no. Por cierto, su tempura de verduras es maravillosa porque son los restos feos de las verduras De que las ellos verduras, producen. claro. A mí me dice, si yo no tengo por qué subir los precios, pero si el producto sea fantástico, no pasa nada, porque es que mis costes, que esta es la lógica detrás de la economía circular, es la reducción de los costes. O sea, es que mis costes son mucho más pequeños y encima, como no tiro una buena parte de mi producción que la reoriento hacia otra actividad, algunas cosas que ven en el restaurante, tempura de verduras, pedida porque es maravillosa, y son los restos de los productos que ellos tienen. Y otros lo que hacen es un proceso que es clave también en la economía circular, que es el proceso de simbiosis industrial. El concepto de, oye, no todos los sitios que se producen en el ámbito de la gastronomía se van a quedar en el ámbito de la gastronomía, pero sirven como nutrientes o como recursos de otros sectores de actividad económica. Claro, en la diferencia, por ejemplo, en el ámbito de los manuales al destino, lo que se le plantea, uno de los retos de los destinos turísticos es precisamente desplegar el concepto de simbiosis industrial, conectar distintos sectores de actividad turística con otros sectores de actividad para, por ejemplo, generar biodiesel para embarcaciones náuticas. Es decir, tratar de conectar actividades. Esto las empresas a nivel pequeño, Fogados Sánchez sí, porque somos rojos, ya lo sabéis, ya se preocupan ellos de hacerlo, ¿no? Pero en general, las empresas están en su día a día, con lo cual, efectivamente, ese papel transversal que tiene el gestor del destino, decir, oye, esto que se produce aquí sirve para esta otra actividad. Estas conexiones son muy importantes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, al final el círculo es conectar sectores de actividad distintos también. Cluster. Si no es cluster, no es circular. Exacto. Y si es circular, es un cluster. Yo voy a hacer una pregunta, Iñaki. Me ha gustado mucho tu presentación, de hecho hay algunas ideas que yo también retomo después. Has hablado de un tema importante, que es el de las personas, porque aquí estamos hablando mucho del producto, de tal, pero claro, reducimos, reutilizamos, pero las personas al final suponen un coste. Pagar al productor, ¿no?, un precio justo, y pagar también a las personas que están atendiendo en los restaurantes. Ese tema me gustaría que profundizaras un poco en, pues lo dejas así muy en el aire, pero Sí, yo creo que es muy importante. no quería destruiros toda el resto de presentaciones. Esta es la ventaja de ser el primero. Cuando tú las sueltas, el problema es cuando estás sentado y estás viendo, esto lo iba a decir yo, No es cuando eres el último. esto lo iba a decir yo, tengo que cambiar por completo esto. A mí muchas veces me ha tocado estar de ese lado y entiendo, es duro, ¿eh? Yo te voy a complementar en una cosa. El día de sobreexceso de la Tierra es el 28. Ya lo... Y en España fue el 12 de mayo. Sí, esto sí, lo del 12 es que ya lo sabía. Pero no, como no lo han... Sí, sí que lo han dado ya. Lo han oficializado ya. Sí, Perfecto. hace 2 semanas. Sí. Y... lo que decías tú, efectivamente. Imaginaos el discurso. Oye, vas a un restaurante en el que la cocina es maravillosa, los productos son sostenibles, pero toda la gente que trabaja allí tiene una vida de mierda. Esto no es sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad hay que entenderla en todas las dimensiones que tiene, ¿no? Y es cierto que quizás en los últimos años hemos focalizado en exceso en el ámbito medioambiental, que no es normal, porque una cosa que era muy evidente, ¿no?, que pasaba. Y hemos pasado por encima de forma errónea el concepto de sostenibilidad social, ¿no? Y la sostenibilidad social es esta, ¿no? La económica es, efectivamente, que haya un negocio rentable, y la social es que el impacto sobre el territorio sea positivo, ¿no? Porque si no, ¿para qué trabajamos? O sea, yo siempre he dicho, nos dedicamos al sector turístico para que la gente viva mejor. Nos dedicamos a esto para generar economía, generar empleo y que la gente viva mejor. Pero claro, ¿qué ha pasado con la crisis del COVID? Que se le han visto las costuras a nuestro sector. O sea, ¿sabéis que ha habido algún ministro que se ha llevado algunos guantazos porque decir que se trataba de un sector de bajo valor añadido? Creo que se puso mal, ¿eh?
Pero en el fondo, la reacción fue furibunda. Es que, ¿cómo nos llama a nosotros un sector de bajo valor añadido? Vale. Está hablando en términos económicos. Dice, quizás tenía que haber actuado como ministro y no como economista, porque era ministro en ese momento y tenía que haber expresado mejor lo que quería decir. Pero en el fondo tenemos que ser conscientes. Y esto es muy evidente ahora. El mayor problema, además del cambio climático que tiene en estos momentos el sector turístico, es el actual, mediano y el tal. El de corto plazo es capital humano. El capital humano. Porque la gente, precisamente debido a la crisis, no ha vuelto. Y está en todas partes. En San Sebastián tiene un problema. Ahora que estamos con el plan director, tiene un problema porque no tienen gente. Bueno, no todo el sector no tiene gente. ¿Vale? Aquellos subsectores que han generado un ecosistema de más calidad de vida, esto no tiene un problema de tener gente. Porque al final, ¿por qué tomamos la decisión de trabajar en un sitio? Bueno, primero, si tenemos la oportunidad de elegir, ¿no? O sea, claro, el discurso de algunos empresarios, el problema no son los salarios. Los salarios son también, porque eso es lo que te permite tener una cierta calidad de vida. Pero después están las condiciones de trabajo. Y después está la carrera profesional. Entonces, aquellos subsectores que son capaces de tener un salario razonable, unas condiciones de vida razonables y una carrera profesional razonable, o sea, que tengas perspectivas, que no tengas un empleo precario, que se den las condiciones para que puedas crecer profesionalmente, los que son capaces de tener esto, y nosotros lo notamos, por ejemplo, con los graduados del Basque Culinary Center. Yo creo que debe haber un cero de no colocación en el mercado. Claro, estos eligen por esos tres criterios, ¿no? Entonces, cuando escuchan a algunos empresarios dicen que no, tenemos que atraer talento, dicen, no, vosotros no queréis atraer talento, vosotros queréis atraer mano de obra barata. Entonces, creo que hay que cambiar el discurso, y no solo en el sector turístico, sino en general, ¿no? Ya no vamos a trabajar con trabajadores y trabajadoras, sino con colaboradores. Son gente que colabora en el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, el sector que se vaya yendo de este cambio van a tener problemas de supervivencia. ¿Y qué va a pasar? Posiblemente que tendremos un sector más pequeño, porque no todo ese sector va a ser rentable. Y todas las normas que vienen, todas las condiciones que vienen, es decir, ahora, los cocineros, en mi familia tengo, mi hermano es cocinero, y él odia, es decir, se enerva cada vez que escucha a alguien y dice, no, es que la hostelería es así. ¿Cómo que la hostelería es así? La hostelería la habéis decidido que sea así. El problema es que ahora hay una alternativa, es decir, que la gente prefiere trabajar. Es decir, esa mano de obra que no tiene una gran cualificación, pues dice, pues prefiero trabajar en el supermercado. Porque trabajo 8 horas, gano incluso más dinero, tengo más calidad de vida y vale, no trabajo en una sala ni trabajo en una cocina. Pero personalmente me siento mucho más satisfecho. O trabajo en el Primark, yo qué sé. Y el sector tiene un verdadero problema de atracción de mano de obra precisamente porque las condiciones, este conjunto de cosas, ¿no? Trabajo precario, bajos salarios, poca calidad de vida y falta de carrera profesional. Si no es capaz de hacer esto, ¿no? Y de hecho, lo que está pasando en las escuelas de turismo es preocupante. San Sebastián, destino turístico global, hace un par de años ganaron el premio al mejor destino, propuesta de turismo sostenible del mundo, con una campaña. Este año no hay primero de turismo. No hay suficientes alumnos para obtener un primero de turismo. Y esto es muy preocupante. Algunas escuelas de FP, por ejemplo en el ámbito de la sala, no son capaces de reunir. En la cocina, gracias a los masterchefs y todas esas cosas, ¿no? Todos los niños quieren ser cocineros o cocineras, ¿no? Pero que una buena parte de la cadena de valor de que compra un restaurante está teniendo verdaderos problemas ya no de atraer personal, de atraer gente para formarse para ser profesionales. Y aquí tenemos una alternativa. Solo hay una alternativa. Por ejemplo, San Sebastián es la ciudad más envejecida de Europa. Y España, no sé si la más envejecida de Europa, pero estará en el ranking, ¿eh? Entre los 3 primeros somos la ciudad más envejecida. Solo hay una forma de conseguir girar esto. Es mejorar las condiciones de trabajo, que el sector no sea precario, y inmigración. Es la única alternativa. Pero desde la perspectiva no de mano de obra barata,
sino de mano de obra a la que se forme, a la que se cualifique y a la que tengan salarios dignos, condiciones de vida dignas y carreras profesionales. Este es el gran reto que tiene el sector turístico español. ¿Cómo consigue hacer esto? Ahora, por ejemplo, yo creo que ayer leí una noticia en que en Madrid, por ejemplo, hay inmigrantes que no pueden entrar en cursos de FP, porque les exige una serie de condiciones. No será un problema en Madrid, es un problema de normativa española. Es decir, tenemos que pensar como territorio que seguramente tendremos que cambiar muchas de las normativas que tenemos para facilitar un proceso que es irreversible, y es que somos una sociedad envejecida y que para mantener, siempre hemos dicho, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Pues ya no es mucho más que eso. ¿Quién va a mantener muchos de nuestros negocios abiertos? Porque la gente llega un momento en el que dice, si no tengo personal, pues no puedo mantener la puerta abierta. Y esto estamos en algunos territorios cerca de conseguirlo. Y fijaos, San Sebastián está teniendo un problema y tienen el convenio colectivo de hostelería mejor de toda España. El mejor de toda España. Sin embargo, ellos no encuentran personal. Y ahora van a decir, ¿no encuentra personal Pedro Subijana? Sí. Pedro Subijana sí. ¿Lo encuentra Zar? Sí. Hasta sí lo encuentra. ¿Quién no lo encuentra? Los bares de otro estilo, los restaurantes de otro estilo, los de la alta cocina han asumido. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen algo que es muy importante, que es rentabilidad. O sea, tienen unos márgenes que les permiten retribuir mejor a la cadena de valor. Ahora el reto es cómo conseguimos que en la mayor parte de los restaurantes, claro, la gente, nosotros cuando viajamos, no sé vosotros, yo no como todos los días en estrellas Michelin. Yo no. Primero, porque no me gusta, y segundo, porque no puedo permitírmelo, ¿no? Seguramente sería primero porque no puedo permitírmelo, segundo porque pero bueno, queda mucho mejor decirlo así. Pero es que todos tienen que... Y, por ejemplo, esto está pasando, ¿no? En el casco histórico de San Sebastián, que hay una gran preocupación, Es decir, cuando decía lo de autenticidad, hay una gran preocupación por la pérdida de valores diferenciales de los territorios, ¿no? Que ahora tú, yo diría, si vais a San Sebastián y vais a ir al centro histórico, a la ciudad histórica, preguntadme, porque yo solo voy a 5 o 6 sitios, y habrá 200. O sea, porque se están reconvirtiendo en negocios, ¿no? Se están reconvirtiendo en negocios, y negocios artesanales, de producto propio, tal. Están reconvirtiéndose en modelos industriales, ¿no? Y esto que ha pasado en Sebastián, que es la cuna de la gastronomía, no de la alta, sino de la gastronomía, porque al final los pinchos es una comida popular, ¿no? Cara, pero popular, ¿no? Y está habiendo un proceso de reflexión. Claro, los sitios realmente buenos no están teniendo problemas para tener personal, pero los sitios en los que tienen un sistema estos de rotación muy elevada, de baja rentabilidad, estos sí que se están convirtiendo en problemas. Y estos son los que están teniendo problemas de personal, y estos son los que reclaman. Salió uno diciendo, no, es que nos hace falta talento. Digo, talento, tiene una jeta que no veas. Tú lo que quieres mano de obra barata. Y no te importa el color, pero que sea mano de obra barata. Esto ya es inasumible en nuestra sociedad. Los consumidores también tenemos que ser conscientes de eso. Exacto. Si tienes que pagar un poco más por una cerveza y un pincho, es para que pueda haber esa sostenibilidad. Forma parte de todo, es decir, no haber producción sostenible sin consumo responsable. Esto es evidente. O sea, o nosotros como clientes exigimos y estamos dispuestos a pagar por ello. O sea, gente que dice, no, es que claro, es que yo si quiero poner un rodaballo, una ración de rodaballo, lo tengo que cobrar 40 euros. Claro, por ejemplo, en el caso de mi otra tierra, en Galicia, Galicia tiene un problema letal, desde el punto de vista del posicionamiento. Que cuando la gente piensa en Galicia, piensa en comer muy bien, mucho y barato. Esto es letal. Porque responde a una dinámica del pasado, de cuando el producto había muchísimo producto, había exceso de producto y por lo tanto el producto era barato. Ahora hay mucho menos producto, el producto no es tan barato, pero la gente tiene la idea todavía de que comer en Galicia es una mariscada. Una mariscada 20 euros. ¿Cómo? Una centolla que cuesta 20 euros en el mercado de abastos y es una centolla de verdad. Entonces, los territorios también tienen que replantear esto, ¿no? Es decir, el mayor problema que tienen la mayor parte de los territorios es un problema de rentabilidad. Es decir, si no tengo rentabilidad, no puedo mantener una red de proveedores de alta calidad, no puedo retribuirlos justamente y tampoco puedo pagar al personal justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Que estos negocios van a ir siendo expulsados. Entonces estamos en un momento de, como decía lo de la S esta, que lo estudiamos en la carrera y creíamos que esto nunca iba a pasar, pues estamos en ese proceso. Estamos en un momento que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces los territorios que vayan por delante en esto, pues
triunfarán, seguro. Hacemos Una pausa. una pausa. Parece. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, un placer. El año que viene estoy, El liderazgo de alguien que te llama la atención. La concentración máxima Sí, pero luego hay una gama media de muchas cosas. Cuando la sensibilidad, de una sociedad gastronómica, si vas a una gama de restaurantes de carácter medio, y después de los pinchos, pues, hay ahora un 20%, 30%, son pinchos que hacen No, Marta, sí, no voy a. la gente no oye días que empiezan. Sí. No No me lo dijo.